esas malas rachas que complican a su equipo. Y no solamente por ahí, esas malas rachas que a los equipos en sí le complican mucho más que por ahí a los árbitros. Son malas rachas que tienen los arbitrajes hacia el Deportivo Ameliano, en el cual es perjudicado el Deportivo Ameliano en las decisiones que toma. Gracias, presidente. Eran las palabras de Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, muy molesto después de lo que han sido las varias decisiones acerca del desarrollo del encuentro, en las que considera que ha sido perjudicado y considera que debió haberse quedado con la victoria esta tarde-noche, Jorge. Así mismo, allí con esas situaciones, sí es para analizar, es para ver, porque también si miramos del otro cristal, la gente de Guaraní reclama la expulsión de Camacho, que no era para Roja, se quedó con desde los 42 minutos con la expulsión, siempre desde la óptica del lado de Ameliano, de la óptica del lado de Guaraní, esa queja, y nosotros tomamos la óptica del medio. Ni Guaraní ni Ameliano, lo que vimos en el campo de juego por lo menos fue un buen arbitraje de Benítez, eso sí, recostado mucho por el tema del VAR, de analizar permanentemente. Aquí no tenemos el monitor, entonces se complica un poco. Entendemos las molestias de la gente de Ameliano, de los goles allá anulados, de las supuestas manos también que está solicitando allí el presidente, y se entiende sin duda las quejas de ambos sectores, porque los de Guaraní también se quejan por la situación de Camacho. Sí, señor. Estamos acá en compañía del señor José María Banumbeck, directivo de Guaraní. Hoy no, estoy otro día. No está en condiciones de hablar el ingeniero. Si te parece bien, Jorge, sí está dispuesto a hablar el señor Luis Cacabelos. Lo escuchamos Sí, de nuevo. vamos. Yo creo que es mejor que nosotros no hablemos. No, ¿por qué? Porque en este fútbol no se puede ni hablar, no se puede expresar ningún sentimiento, ninguna cosa que esté en desacuerdo. Entonces, ¿para qué? Vamos a callarnos, ahora vamos a ir a estar con los compañeros y sigamos. Con todo respeto, hoy ya hablamos y me parece muy sensato que nos quedemos en esa y dejemos para que el periodismo exprese su criterio de cómo fue este partido. Esta decisión tomada por ustedes radica evidentemente sobre la expulsión de Camacho. No vaya a poner en mí cosas que no digo. Muy claro, manera de que, como diría alguien, lo dejamos ahí. ¿Ok? Muy bien. Eran las palabras de Luis Cacabelos. Prefiere no referirse a lo desarrollado acá en el partido, al igual que los componentes de la directiva de Guaraní que están acá dentro del palco. Tomaron una decisión unánime, Jorge, de no hablar acerca del partido y por sobre todo del arbitraje, ¿no? Que es lo más cuestionado tanto por el bando de Ameliano como el de Guaraní. Están calientes. Yo creo que una mezcla de las dos cosas. La situación de los rendimientos últimos del equipo y lo que tiene que ver también con la situación en sí. ¿Quién más está ahí en el palco que no quieren hablar? Banumbeck decías uno, el otro era Cacabelos. ¿Quién más? Porque aquí por la lluvia ya tuvimos que cerrar el ventanal. Ahora sí ya estamos más protegidos. Hace rato entraba toda la lluvia y se complicaba, inclusive en algún momento sentimos alguna descarga ya por la conexión también, pero ahora ya todo ok. Podemos proseguir. ¿Alguno más de Guaraní? Por ahí otro que quiera hablar, otro que no. ¿Vos me vas a decir? ¿O vamos a esperar ya directamente a zona de conferencia? Así te liberamos y va a hacer la conferencia. Sí, ya nos vamos directamente a la zona de conferencia. De hecho, en este momento corriendo ya están saliendo varios directivos y exdirectivos, Jorge, de la zona del palco, ya retirándose aquí del estadio, rumbo al estacionamiento para retirarse ya del estadio. Nosotros tomamos rumbo a la zona de conferencia, a la sala de prensa, para tomar las declaraciones de los entrenadores. Bueno, atentos, 20:30 se vendrá el siguiente juego, el de General Caballero. Vamos a estar atentos también con los compañeros contigo allí en la continuidad del trabajo monumental hoy, con cierto retraso también con las decisiones de VAR, con todo lo que se fue presentando, con mucha polémica allí, molestia de ambos sectores. Si bien no llegaron a decir el tema de la roja allí de Camacho, hubo muchas dudas en lo que tiene que ver también con el arbitraje desde ese lado de Benítez, que yo por lo menos en lo particular observé desde el punto intermedio, bien, sin tener, es cierto, aquí las imágenes en algún momento donde le llamaron, se mantuvo firme en la expulsión, ahí hacía distancia,
Diego, por ejemplo, sí veía el codo. Yo no vi el codo. Para mí fue un movimiento natural en la corrida de Camacho. Por eso Juan Gabriel le recomienda venir a mirar la imagen, si era o no roja, eso de los 42 minutos. Para Derlis Benítez sí se mantuvo en esa roja. Y del lado de Emiliano, los goles allí anulados. La gente del VAR también que le dio una mano a Benítez. Mucha revisión desde ese lado, sí, en cuanto a lo que es el partido. Después, seguro, mirando un poquitito el resumen, ya vamos a tener también mejor algunas jugadas que dejaron cierta duda dentro del espectáculo en sí, que fueron por momentos muchas ganas de uno y otro. Definitivamente la figura del partido del lado de Guaraní y en realidad del juego, por todos los avances que fue teniendo Emiliano a lo largo del partido, su arquero Martín Rodríguez, porque tapó varias en la tarde-noche aquí en Villaliza, situaciones que se fueron presentando dentro del desarrollo del partido, con posibilidades, con situaciones en sí, en la situación dentro del partido que terminó originando esta situación de riesgo en el desarrollo del partido para el equipo legendario en algún momento, el quedarse tempraneramente, yo en el sentido de quedarse todo casi una etapa sin un jugador menos. Todo ese segundo tiempo a los 42, aguantar porque se extendió bastante también ese primer tiempo. Así todo, Emiliano buscó, apuró alguna posibilidad de Guaraní, pero también es una realidad, estando con 11, Guaraní no hizo mucho. Estando con 11 en esos 42 minutos, Guaraní no es que generó varias situaciones, sí alguna aproximación hacia el arco de Papaleo, eso sí, pero hoy estuvieron medianamente apagados Camacho, Romeo Benítez, otro que normalmente siento un poco mirando un poquitito también así desde el punto intermedio, porque no nos tiramos ni para Guaraní ni para Emiliano, en mi caso no nos tiro ni para uno para otro. Un rendimiento nuevamente flojo de lo futbolístico del equipo de Muner, algo que anteriormente sí venía levantando, ¿es cierto? Con 10 les costó, tuvo una de Barceló y alguna aproximación más. Sí, se destaca la fuerza de estar con 10, la garra, el ímpetu en sí dentro del partido en los últimos minutos de aguantar. Sobre el final como que se le dio ese puntito, habría que ver cómo le va a Nacional. Olimpia estaba atento a este juego porque busca recortar puntos en lo que se vendrá estas 5 de estos equipos. Ver qué pasa mañana con Trinidense, a continuación qué pasa con Nacional igualmente. Antes General Caballero, esa es la lucha de meterse de forma directa por el cupo en el acumulado igualmente a la Copa Libertadores, como también es cierto, estos equipos en el caso de Trinidense, de Nacional y de Guaraní, tienen la chance de meterse a Copa Libertadores a través de la Copa Paraguay, es otra chance, otra posibilidad, pero del acumulado también están atentos a eso, y Olimpia está pendiente de esta situación, dicho sea de paso, expectante igualmente, de ver qué suceden con estos equipos, desde ese lado la importancia de este juego, pero para eso también deberá ir sumando puntos en lo sucesivo el conjunto de Cano para lo que se vendrá a continuación de los próximos partidos también para el conjunto de Cano, que ahora tendrá la presentación, dicho sea de paso, ante Guaireña, porque en esta parte final, ya con el título casi hecho, a favor de Libertad, está ahí en un 90-99% con el título encima, deberá cerrarlo en las próximas fechas. A partir de allí comenzamos a ver esto, la zona del descenso, los que están peleando en la zona de abajo, y aquellos que se van a terminar quedando con los cupos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Cerro también va buscando asegurar su presencia en fase de grupo de forma directa en ese segundo sitio final el día viernes cuando enfrenta al Sportivo Luqueño. ¿Me vas a dar el ok cuando va a arrancar la conferencia? No sé si vamos a salir por walkie o por celular, cuál será la vía a utilizar contigo, porque por una cuestión de, creo que del clima, no vamos a ir con el tema, con la lluvia que hecho se pasó. Ahora mermó. Ahora quedó en una llovinita nada más, eso es bueno para que se pueda movilizar también ya la gente por aquí, desde el lado del espectáculo, a ver cómo están las cosas también por General Caballero, si hay un reporte. Voy a hacer un saludo breve por lo menos, creo que ya están los compañeros para el saludo, nada más con Jorge Casal por allí, a ver cuáles son las primeras imágenes desde la sala local, esta vez de los estudios monumentales, lo que se tiene allí en General Caballero. Si hay o no lluvia, cómo está el ambiente para un saludito, y nosotros vamos a escuchar las voces de los técnicos y después para pasar directamente a los compañeros para un partido que también es importante, es el acumulado de ese juego entre General Caballero y Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, niño? Buenas noches. Bien, buenas noches, saludos a la audiencia y a los compañeros. Estamos esperando nosotros por General Caballero Nacional. Hasta aquí no tenemos reporte en cuanto a tema de clima, pero en la primera imagen que estábamos teniendo, que poquísima gente, niño, allí en el Estadio Carandí para el partido entre General Caballero Nacional, que arranca a las 20:30. Bueno, entonces eso es el primer reporte bueno hasta aquí, no hay lluvia por lo menos, ¿verdad? Hasta aquí no. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está? Bien, Jorge. A los Jorge, el saludo al niño allí en Villaliza, aquí a los compañeros, a la audiencia de fútbol, a lo grande Radio Monumental.
cuando parecía que iba a ser todo lo contrario, ¿no? Justo de eso charlábamos hace rato con Gustavito aquí con los compañeros, porque todos los pronósticos previos marcaban mucha lluvia en el Alto Paraná, en la zona de Mallorquín, y no tanto aquí. Sin embargo, se largó la lluvia torrencial en Villaliza en esa recta final del partido entre Ameliano y Guaraní, y por ahora al menos un campo que se ve aceptable, no en muy buenas condiciones, pero aceptable, y sin lluvia en este momento. Entonces da la sensación de que por lo menos el inicio va a ser con normalidad en cuanto a ese aspecto del partido entre General Caballero y Nacional. Es lo que podemos informar hasta aquí, Niño. Excelente, excelente. Gracias, Fabián. Niño. Gracias, Jorge allí. ¿Cómo quedaron con el acumulado estos equipos, Gerardo? Te escucha antes por la otra vía Germán Ah, Tilner. bueno, correcto. Pensé que ya era para el acumulado. Vamos, Germán, ¿está por arrancar la conferencia? No llegan, todavía no llegan por ese sector, bueno. Pero sí, el llamado era para probar si es que sale bien la señal, 10 puntos. porque sale bien, ¿verdad? Sí, ¿Te suena señor, bien? 10 puntos la señal. Bien, aguardamos entonces por la llegada de Pablo de Múner aquí, que por orden, por haber sido oficiado de visitante, por haber oficiado de visitante esta tarde, noche, va a ser el primero en hablar. Ni bien llega Jorge, pero ni bien llega, ya pegamos el llamado. Bueno, vamos a esperar entonces allí el llamado correspondiente también tuyo, cierto, es verdad, es de Múner, el primero que va a estar asistiendo. Cuando ahora los otros directivos de Guaraní veo que están saliendo de la zona del Placo, como está escampando un poquito también aquí en Villa Elisa después de esta lluvia que llegó allá por los 35 minutos del segundo tiempo. Un primer tiempo y a lo largo del partido en realidad con situaciones allí que se analizaron en el VAR de los dos lados, las quejas del lado arbitral, de la situación primero de la expulsión de Camacho en los 42 del partido, en el segundo tiempo el tanto anulado a Ameliano, en el primer tiempo ya se dio una situación igualmente, las quejas desde ese lado. Y aprovechando que van a ir de Múner en segundos, ¿cómo quedó en el acumulado? Un puntito que habría que ver si sirve o no para Guaraní en lo sucesivo, y cómo también esto suma o no para Ameliano. No le sirve mucho en principio a los dos dentro de lo que se vendrá, pero a la expectativa de cómo se darán los próximos resultados en el acumulado de los rivales, tanto de Guaraní y Ameliano, Gerardo. Pendiente, claro, sí señor, de lo que puede hacer Nacional en instantes ante General Caballero. Con su empate, Guaraní llegó a 59, un punto de diferencia con Nacional, que tiene 58. Hasta aquí Guaraní se queda con el último cupo a la Copa Libertadores de América, y de momento Nacional va a la Sudamericana. Ameliano con 50 puntos, por ahora va a la Sudamericana. También se aleja un punto de Luqueño, que tiene 49 y juega el viernes ante Cerro. De ganar Sportivo Luqueño, va a desplazar de ese último cupo a Ameliano de la Sudamericana, Jorge. Excelente, excelente allí. Voy a pasar una comunicación interna, pero es siempre muy amable el jefe de prensa de General Caballero. Este es el reporte que me da el jefe de prensa allí de General Caballero para saber cómo está el clima en la zona de Mallorquín. Hubo un poco de lluvia, ahora está bastante bueno, no hay lluvia, pero sí persiste la posibilidad. Pero un poco antes, cuando estaba oscureciendo, estaba totalmente despejado. Pero se veía del sur que estaba viniendo así en forma sospechosa. Porque marca 70%. Allí está, marca entonces. En la parte previa como hubo algo, bien, pero se puede llegar a dar en el correo de la noche. Ese es el reporte allí. Gracias, el señor Roberto Trinidad, siempre atento, el amigo Trini, jefe de prensa de General Caballero. Queríamos el reporte de primera mano, Gerardo, ¿verdad? Siempre importante escuchar allí, sumado a lo que tiene que ver también con las voces de los protagonistas que se va a dar en minutos. Ya arranca, ¿no?, la conferencia, Germán. Se hace tardar el entrenador de Guaraní. Por ahí está en una ducha, por ahí que nos estamos mirando acá con los colegas y todavía no llega. Es muy raro, la verdad, porque hace poco más de 20 minutos ya terminó. Se mojó todo, puede que se esté cambiando a una ducha previa, se está un cambio de ropa también, porque se empapó. Podría ser eso. Y del lado de General tenemos tiempo, ¿verdad? Hay 23, ni están los equipos, ¿verdad? Vamos a esperar a Múner, ¿qué dicen los compañeros allí? Ustedes me indican. Hasta aquí no ingresaron, Niño. Vamos a darle, perfecto. Vamos a esperar entonces. Creería que se está cambiando de ropa porque terminaron empapados los entrenadores. Esos últimos minutos era torrencial. Aquí leve a estas horas, es unas lloviznitas nada más lo que se da. No hay de Múner a la vista. De momento, Germán, ¿me vas a decir? Sí, Jorge. Sí. Justo ahora llega el técnico argentino de Guaraní, Pablo de Müller. Justo ahora ingresa a la sala de prensa ya para tomar asiento.
e iniciar así la rueda de prensa post partido de lo que ha sido el empate con Ameliano sin goles aquí en la ciudad de Villaní. Comienza la conferencia de prensa. Hola, profe, buenas noches. Primero que nada, le aclaro que soy periodista y no soy representante de ningún jugador. Si pregunto por alguien es porque me da curiosidad y está en usted responder o no, o ironizar. ¿Qué conclusión deja de este compromiso entre Ameliano y Guaraní 0-0 acá en Villarrica? Mira, voy a aclarar un tema, Freddy. Vos trabajás para una de las mejores cadenas, o la mejor cadena del fútbol nacional. Se supone que sos el mejor periodista que está acá en la sala. Generalmente hay entre 15, 10, 20. Y siempre preguntás cosas a mi manera de pensar fuera de lugar. Y después, cuando la cámara se apaga, boqueás, hablás. Lo que pasa es que ahora no te filman, ahora me están mirando a los ojos, pero generalmente cuando preguntás, no mirás a los ojos. De llegar en el club, no mirás a los ojos, te podés hablar con otro. Lo que pasa es que nunca te firman, ¿está bien? Dicho esto, te pido disculpas si está algo que te cayó mal. Desde el primer momento, es que escuchame, haces preguntas como un tipo de pasantía. Se supone que sos el mejor periodista que está acá. Sí, sos el mejor porque laburás para el Tío Sport, sos el mejor. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta, siempre la primera pregunta la haces vos, porque sos el Tío, la haces vos, ¿bien? Y preguntás cosas que yo siento que están fuera de lugar. Pero te lo digo, es para la unidad del mundo. ¿Está bien? Te vuelvo a repetir, si hay algo que no te gustó y te tiene que faltar respeto, yo siento que antes me lo faltaste vos el respeto. ¿Está bien? Y hoy, no, vos sabés que no, decís cositas, que acá no la estás diciendo, y tenés a todos ellos del vestido, porque son casi siempre lo mismo. ¿Bien? Después están cada uno, que si te salgan a respaldar, no me salgan a pegar a mí, ¿está bien? Pero quiero aclararlo, te agradezco que haya dado el lugar, ¿bien? Y terminemos el tema acá, ¿está bien? Porque vos también tengo entendido que querés al club, y yo quiero lo mejor para el club, ¿está bien? No. En cuanto al partido, me parece que fue un partido donde regalamos un tiempo, jugamos mal, y después el segundo tiempo totalmente diferente, ¿no? Creo que el equipo tuvo valentía, tuvo ocasiones, jugó mucho mejor, estuvo mejor plantado, tuvimos el plan de partido, lo llevamos mejor, no ganamos porque nos faltó ahí algunas jugadas, también es verdad que tuvimos algunas jugadas que no la vi las imágenes, pero la verdad que no me estuvo mojado, no tuve que cambiar y no tuve posibilidad de verlas, pero bueno, un poco lo que le dije a los muchachos es, el equipo no puede tener dos caras, como Guaraní, y durante 90 minutos tenemos que jugar de la manera que finalmente desde que llegué yo lo hicimos, hoy regalamos un tiempo. Hasta aquí les parece, Niño y Germán, y después había grabada la nota con Germán, con los entrenadores, porque están los equipos dentro del terreno. Sí, señor, excelente. Vamos en el entretiempo. Gracias, Germán. Allí ya despedimos. Aquí fue empate entre Ameliano y Guaraní 0-0. Calentito está en la conferencia, está de Müller. Con ustedes, señores, seguro lo escuchamos en el entretiempo al técnico de Guaraní. Muy bien, estamos con la información. Informa Conexión Total con Personal Flow. Los equipos: General Caballero con Arévalos en el arco, Juan Saborido, Manuel Romero, Alexis Rodas y Tomás Lescano, Miller Marico, Walter Rodríguez, Juan Alexander Franco y Marcos Machuca, Jorge Sanguina y Clementino González. La academia con Héctor Espínola, Carlos Espínola, Ismael Enega, Francisco Báez y Fernando Román, Brizuela, Leandro Misa, Jordan Santa Cruz y Facundo Velasco arriba, Thiago Caballero junto a Gustavo Aguilar Pita, José Méndez en Juan de Mallorquín. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo a todos, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. El comentario previo de Fabián Sanabria en una presentación de Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, se vaya a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, escucha al FIFA. Cirugía mayor en General Caballero después de los que consideraron el peor partido del conjunto mallorquino, la derrota 0-3 ante Tacuarí. 7 cambios hace Troadio Duarte. Arévalos, Clementino González, Manuel Romero, Miller Mareco, Tomás Lescano, Alexander Franco y Jorge Sanguina retornan al equipo con un 4-4-2 bien marcado, con Sanguina de media punta, con Clementino bien arriba, para jugar con dos rapiditos por fuera como Miller Mareco y Marcos Machuca, doble contención con Rodríguez y Franco y la línea de 4 en el fondo. Ante un Nacional que tiene 3 variantes: Báez por Núñez, Mesa por Alfaro, Thiago Caballero por Matías Martínez, con un esquema tradicional, el de Nacional, 4 en el fondo.
Lo mismo con 4 volantes, seguramente Velasco se va a meter más al medio para, con sus diagonales, generar juego. Y arriba Thiago Caballero con esa movilidad que tiene y Gustavo Aguilar para ir bien en punta. General Caballero que viene de tener su peor presentación, Nacional que está en levantada, que está en un muy buen momento y que de ganar le va a superar a Guaraní en el acumulativo, pensando en ese casillero de Copa Libertadores de América, mientras que General Caballero se va olvidando de la tabla de promedios, dejando de lado de a poquito esa lucha por la permanencia, buscando concentrarse pura y exclusivamente en lo que puede ser de nuevo presencia internacional en la próxima temporada, jugando la Copa Sudamericana si logra la clasificación. Es un equipo muy irregular, el de Troadio Duarte, capaz de plantarse muy bien ante el puntero del campeonato, ante Libertad, como lo hizo empatando como local, y con la posibilidad incluso que tuvo para ganar ese partido, y después dejando una muy pobre imagen en esa derrota, con goleada incluida ante Tacuarí enfrente. Un equipo más compacto, un equipo más sólido, que como todo el fútbol paraguayo, o en su mayoría, sacándolo a Libertad, no garantiza, porque hay mucha irregularidad, pero por lo menos está en alza nacional. Es un equipo que se nota, está mejor trabajado, y hoy hasta parece ser el candidato a quedarse con este partido en un campo muy complejo como es el de General Caballero. Señores, vendrá la orden del juez, pita y marca Méndez, mueve local, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota de Clementino González pierde ante la marca de Velasco, que sale jugando rápidamente. Balón para Thiago Caballero, lanza por la derecha. Allí va corriendo, metiéndose en ataque. Brizuela quiere ganar a fondo de cancha. Ataca Nacional, que rápidamente busca el primero. Se mete Brizuela, coloca centro. Pega la pelota en la pierna del Lescano. Habrá salida para General Caballero. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.postao.ua. Aposta a ganarlo, cambia todo. Intenta Brizuela, eludir la marca del Escano. Falta, dice el árbitro del partido, en infracción del volante ofensivo de Nacional. Tiro libre para General Caballero. Solo por este mes, Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Compra el 021-238-6600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. No se apura el arquero. Arevalos va a salir desde el fondo del equipo local. Encende el motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor. Consulta el 021-325-5000. Banco, un banco para todos. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Sacando Arevalos, pelota arriba, la búsqueda del esférico, va Machuca por la izquierda, no alcanza Machuca, la pelota se va a perder por línea de fondo, que dice el asistente, que habrá saque de manos. Pelota en su terreno para la academia. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera, entra directa, cupé cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Saca desde el fondo Espínola para la visita, está advirtiendo algo el árbitro del partido, Méndez. Le indica algo, me parece, un volante del conjunto de General Caballero. Es a Walter Rodríguez, sacando Carlos Espino, la pelota arriba, busca las alturas Aguilar, le queda por el medio la salida Jordan Santa Cruz, pone la pelota sobre el costado izquierdo, se va mostrando en el fondo Román, se viene la academia. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se veía la 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo y futsal FIFA. Se le va la pelota Román en su afán de meterse en campo, Riol esférico a un costado, otra vez lateral, es balón para el equipo de General Caballero. Informa conexión total con Personal Flow. En Argentina, minuto 30 de la primera parte, Racing de visita le gana a Defensa y Justicia 1-0 del equipo del Halcón de Varela. Titular, el atacante paraguayo ex Libertad, Rodrigo Bogarín. Recordando que esta fecha 18 prosigue mañana con Resistencia Tacuarí, Trinidense recibe el puntero Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Pack Fortin, etiqueta negra con bomberos paraguayos sobre único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va Saborido por derecha, coloca centro, la pelota pega en la pierna de Caballero. Estilo de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota Saborido, buscando por arriba el equipo local. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15-3 y paz total, más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentir la confianza. Poner Victoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo. Victoni, tecnología en lubricación. Rodríguez y el córner sobre la zona derecha, pelota arriba, el testazo pasó cerca el testazo, el árbitro dice córner, de vuelta me parece que ganó Sanguina por arriba, la pelota pega en Baez, otra vez tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Fue Clementino González el que termina ganando por arriba, otra vez Rodríguez y la ejecución del córner. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, cercas y perpetuos socorro. En redes sociales San Justo Hierros. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence, al 0183-459-139 o en Proven.cl.
www.telecom.com.py. Vendrá el tiro de esquina, atención sobre costado izquierdo, le pega Walter Rodríguez buscando por arriba el equipo local, que quiere el primero con Romero, con Rodas, con el propio González Clementino, la pelota arriba, el testazo de Clementino desviado, le va quedando a Espino, la saca o finalmente deja que la pelota se pierda por línea de fondo, tiro de portería para la academia. Informa Conexión Total con Personal Flow. Dice doble amarilla, Boca detectó que le faltan 5 bolsos con indumentaria y utilería en su llegada a Brasil. El cuerpo técnico de los futbolistas ya están en camino al hotel mientras los dirigentes y utileros realizan las averiguaciones correspondientes. La final el sábado. Sábado 5 de la tarde de Paraguay. Con Roldán, el colombiano, como juez. VAR Juan Lara de Chile. Muy bien, tiro de portería para Nacional. Es los del Sol Online. Se te registra con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No reaccionamiento sentido fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más reacciona te protege. La pelota le va quedando por la derecha Aguilar, bajando por el medio. Se muestra Jordan Santa Cruz con el esférico. Descarga, atención sobre la presencia de Mesa. Pierde el esférico al volante interno de Nacional. Recapturando rápidamente el conjunto local que busca el primero. La pelota sobre la zona derecha con Saborido. Tiene la pelota en su terreno. Retrocede todo. Balón que le va quedando. Alexis Roa juega con Romero. Toca en su campo General Caballero. Decir bienestar y certeza es Equín Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción con Casa Clutter. Siempre salís ganando. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Y van empatando General Caballero Nacional 0-0. Seguro que lo conviene, seguro Chaco. Resbaló Mesa en su afán de sacar y termina cometiéndole una falta allí en la cabecera del área sanguina. ¿Qué tiro libre va a tener el equipo local, Fabián? Lo toca de atrás cuando ya no llega la pelota después de ese resbalón. Mesa, un campo que se nota que está rápido, que está incluso blando, por eso lo complicó al volante del conjunto tricolor. Más insinuante en este inicio de partido General Caballero. No son situaciones de mucho riesgo. El cabezazo de Clementino que se desvió, después otro testazo del propio Clementino González que fue muy lejos del arco, pero es el que está marcando mayor presencia sobre terreno adversario. Tiro libre para el equipo de General Caballero. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El propio Sanguina se perfila para la ejecución dando indicaciones. Espino, el arquero de Nacional. Si forma la barrera en la academia. Para instalar tu industria de depósito, Papico, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa, un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Atención, señores, puede estar el primero de General Caballero. Le va a pegar Sanguina. Cerca está Walter Rodríguez. Me parece que está más convencido el 10 Sanguina. Pasa por encima de la pelota Rodríguez. Sanguina tira. Lejos afuera, no pasó nada. Es saque de meta para Nacional. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se vende a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. El viernes Guaireña recibe Olimpia. Romida Luqueño. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque frente a tu pasión por el fútbol. Pruébate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo para cuento de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Carga Caballero para el primero de Nacional. El disparo. Salvo al arquero. Salvo al arquero Arévalos. Qué bien se metió Thiago Caballero. El remate. Atento al golero de General Caballero para impedir el primero de Nacional, Fabián. ¿Cuántas libertades para cargar por el centro del terreno? Quedó bien perfilado, no le quedaba otra porque no tenía compañía como para seguir la acción mediante un pase, extender la jugada. Le pegó fuerte al medio, lo encontró bien ubicado al arquero Arévalos. Salida que corresponde a la academia. Informa Conexión Total con Personal Flow. Gol Paraguay en Brasil. Matías Villasanti marcó los 27 minutos para Gremio, que de visita le está ganando 1-0 a Coritiba. Va a sacar a Héctor Espínola para Nacional. Encantable ese descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantable sea. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Torte Beef, carne 100% chaqueña. Tocan su terreno nacional. En Selva Caro, los precios de las hasta 600 guaraníes menos por litro en serie, estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 0183788-250. Pluscar División, generadores, energía sin límite. A Rodríguez, carga General Caballero. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Aguárdame, Darío, que puede estar el primero de General Caballero. Machuca tiene, está. Pasó cerca del travesaño de Espínola. Qué bien se metió el juvenil Marcos Machuca. Eludió la marca de Báez. La pelota pasó cerca del travesaño, Fabián. Unas vacilaciones en la defensa de Nacional. En la anterior con ese resbalón de Mesa, aquí con algunas dudas. El propio Mesa que retrocede pero que no toma la marca.
Allí apareció Machuca, zigzagueante, se metió dentro del área. Le faltó precisión en el disparo final, pero buen movimiento individual para probar el número 18, el juvenil que tiene General Caballero. Cerca de los 9, primera etapa, General Caballero, Nacional 0-0. Nuestra quien es nuestra lea contra la influencia y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. En el Sol Seguro, solicitado por el Seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recuperando Báez, la pelota en su terreno para Nacional, dejando por el medio para Jordan Santa Cruz, pone el esférico por la derecha, la búsqueda del balón, va Thiago Caballero, corre, alcanza, no llega Caballero, saque de manos en su campo para el equipo local. Informa Conexión Total con Personal Flow. Más de Brasil, minuto 78, Corinthians le gana 1-0 a Paranaense. A los 58 ingresó Matías Rojas y cambiado a los 61 Ángel Romero. Recordando que en el inicio de esta fecha, señores, jornada 18 del clausura, Meliano Guaraní 0-0. En Bristol vení, comprá y ganá 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones. WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farma y Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Buscando el primero, General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado alpino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. La pelota le va quedando, atención a Sanguina, vino, está el disparo al arco, bloquea bien la marca, sacando esa pelota Báez, le va quedando el rebote dentro del área, va a insistir Saborido, la pelota para Miller Mareco, otra vez con Saborido, el centro para Clementino, pide penal, el árbitro deja seguirse, salvó Nacional, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida en línea, corre. General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Se está metiendo dentro de terreno de Nacional, Saborido por la derecha, jugando para Miller Mareco, levanta, atención Saborido con Mareco, quiere ganar a fondo de cancha, consigue su propósito, carga General Caballero, va Mareco otra vez con la pelota, deja para Saborido al piso, falta. Como le cuesta la marca Nacional, la infracción de Román, tiro libre peligroso para General Caballero. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participaste en premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Mejor el equipo local, General Caballero, que está cerca del primero. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kendo. Atención, señores, el encargado de los tiros libres y de los corners en el conjunto de General Caballero es Walter Rodríguez. Se perfila para el disparo. Quiere el primero local. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Pita y marca el árbitro del partido. Va Rodríguez para el tiro libre. Quiere el primero el conjunto de Troavio. Duarte venía reclamando una supuesta mano sanguínea dentro del área de Nacional. El árbitro dejó seguir la acción. Pita de vuelta el árbitro. Va Rodríguez dentro del área. Romero, Rodas, los zagueros. Al igual que Sanguina y Clementino González. Rodríguez y el tiro libre. Centro, pelota al área. Amplio, lejos, afuera. ¿Cómo desperdicia una jugada así el equipo de General Caballero? Es salida para la academia. Asado de fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Va a sacar el arquero Espínola para la academia. Informa Conexión Total con Personal Flow. Más de Brasil, minuto 42 de la primera parte. Flamengo y Santos van empatando 1-1 en el Peixe. Es titular el ex guaraní Rodrigo Fernández Cedrés. Despeja desde el fondo Espínola para el equipo de Nacional. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Se equivoca Jordan Santa Cruz, le regala la pelota a Miller Mareco, se mete en diagonal, juega por el medio, allí aparece Walter Rodríguez con Franco. La pelota le va quedando a Clementino González. Pica Machuca por la izquierda, pelota para Tomás Lescano. Coloca centro al área de Nacional. Clementino quiere, pero no puede conectar de cabeza. La marca por parte de volante Leandro Mesa, el que termina sacando desde el fondo. El árbitro dice que hubo falta. Tiro libre para Nacional. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. 13 tenemos de la primera parte, señores. General Caballero, Nacional 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Farmacia Catedral, descuentos reales
promocionales, hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Se va metiendo sobre la zona derecha, quiere Thiago Caballero, la marca del Escano con Azuda, el rebote para Báez, despeja con la pierna derecha, recoge el rebote Machuca, se equivoca el volante del equipo de General Caballero, abrazo saque de manos en su campo para la academia. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire, 150 días de garantía contra daño accidental, encontrarlas en Chacomer en todos los distribuidores del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Está reclamando algo Pumpido, el cuarto árbitro. Allí charla con Morales, enojado me parece el entrenador de la academia, está discutiendo con el cuarto juez, salida que corresponde a Nacional. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mexicano y 3 variedades tradicional, picante y calabresa, pan de ajo mexicano y la combinación perfecta para tus asados. En el abrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Walter Rodríguez descargando fútbol sobre la zona derecha para Saborido, coloca el esférico para adelante, va Miller Mareco, carga General Caballero, Mareco y el pelotazo largo para el 9 para Clementino, protege el esférico, pica por la izquierda Machuca, la marca de Carlos Espínola, juega por abajo sobre Jordan Santa Cruz, quiere Jordan, no puede, se le va la pelota otra vez, lateral en ataque para el equipo de General Caballero. Con la división puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresala y aprovecha este y otros beneficios, visión más digitales más humanos. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Puedes Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Levanta el Escano, la pelota para Sanguina dentro del área, golpea de cabeza sacando como puede Román, insiste General Caballero, falta. ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta sobre Thiago Caballero. Tiro libre para Nacional en su terreno. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul Control. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Itagua, 20 al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica, corre. General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a sacar, va desde el fondo para la academia, sí, Fabián. Está incómodo Nacional en el partido. No le encuentra la vuelta para levantar juego, para salir de manera asociada, para generar situaciones. Se quedó con ese remate de Thiago Caballero que se la armó muy bien él, con las facilidades que brindó la defensa de General Caballero como para que pueda acomodarse y rematar. Pero futbolísticamente le está costando mucho al equipo de Pumpido. Algo mejor General Caballero, aunque cuando llega al área generalmente decide mal. El partido sigue 0-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a BMyFlores.com. Regalamos BMyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Sacando la pelota desde el fondo, Arévalos, el goleiro del equipo de General Caballero. Balón bien arriba, busca Clementino por el terreno de Nacional. La marca de Leandro Mesa golpea de cabeza, recapturando Saborido por la derecha para General Caballero. Levanta sobre Sanguina, protege la pelota ante la marca de Báez. El rebote le va quedando ahora Fernando Román. Coloca por el medio, allí recupera Mareco. Se viene General Caballero. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nacional juega el contragolpe con Velasco. Se equivoca el volante del equipo de la academia. La pelota en mitad de campo con Alexis Rodas. Levanta para Clementino González. La marca de Báez desde el fondo Nacional. Va recogiendo el rebote Alexander Franco para el conjunto de General Caballero. Va a colocar el esférico por la izquierda. Juega con Machuca. Retrocede todo. La pelota en poder de Escano. Sigue insistiendo el equipo local. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. La pelota sobre la zona derecha con Miller Mareco. Se equivoca Franco en el pase. Recoge Walter Rodríguez, que impreciso está Nacional. Va buscando Sanguina. Otra vez con Walter Rodríguez. Descarga por la izquierda con Machuca. Controla Machuca. Se mete en diagonal cerca del área. La pelota de Clementino González. Deja para Sanguina. Gira. Intenta Sanguina. No puede. Va metiéndose por la derecha. Saborido. Va a llevar el centro. Cabellera del área. Prefiere el pase corto con Miller Mareco. Busca el primero General Caballero. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se veía la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo y futsal FIFA. Impreciso está Nacional. Jordan Santa Cruz para Velasco, que tiene que ir a buscar el choque ahora con Machuca. Gana Velasco. La pelota le queda sobre la zona derecha. Carlos Espínola. Carga Nacional. Balón para Velasco. Apunta al volante sur de la academia. ¿Dónde va a colocar esa pelota? Lo hace por la izquierda. Corre, pica bien. Román quiere meterse en diagonal. Encaró y perdió la pelota ante la marca de Mareco. Saca Saborido para que
General Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín y etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Centro de Román, anticipa y saca la pelota Romero al fondo. Tiro de esquina que corresponde a la academia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba Nacional. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. Somiar Colchones Paraná, 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar a la pelota Velasco. Busca el primero la visita. Los domingos son de Pechugón sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá. Cuotas fijas sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Señores, vendrá el tiro de esquina. Se hace todo lento. En Nacional Velasco vuelve a colocar la pelota. Vendrá el córner de ejecución para el conjunto visitante que quiere el primero. Dentro del área merodean Venegas, Báez. Está Tiago Caballero, el propio Aguilar. Velasco apunta, coloca centro, pelota arriba el testazo. Termina sacando Saborido. Insiste la academia con Román. Apunta es Aguilar, el que se mete cerca del área. Pierde la pelota. Saca desde el fondo Saborido para el equipo local. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Solo por este mes, Split Tokio 2021, 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Comprar 021-238-6600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Saborido y el centro. Lejos afuera, se equivoca. Lateral derecho de General Caballero. Habrá salida para el equipo de Nacional. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Encender motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todo. Báez en el fondo y la salida para la visita. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre en precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Muy poco dentro del campo de juego, señores. Hasta aquí entre General Caballero Nacional. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa estilo campo. Tu partida preferida indica Jorge. Y hay empate. General Caballero Nacional igualan 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Están equivocando mucho con la pelota. De inicio fue Nacional el que tuvo esa complicación de estar errático, de estar impreciso, de no hacer pie dentro del campo de juego. Y General Caballero está entrando en esa temática, en ese formato de juego. Un equipo que arrancó bien, que se insinuó ofensivo de inicio de partido, pero que ahora le está costando volver a hilvanar juego. Muchas equivocaciones en la mitad de la cancha. Carga el equipo local, atención, va Alexander Franco, levanta para Sanguina, la pelota para Machuca, allí en la media luna, retrocede, va Rodríguez, apunta el disparo al arco, el arquero, vuela Héctor Espino, la manda la pelota del fondo, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Rodríguez y el disparo, me parece que antes se desvía en Jordan Santa Cruz y termina sacando a Espínola, buscando el primero del equipo local. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria de inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, renova tu póliza y acumular cupones, bases y condiciones en panalseguros.com.py. Tendrá el córner a Rodríguez, pelota arriba, saca la defensa con Jordan Santa Cruz, el contragolpe para Velasco, pica Tiago Caballero, la pelota para él, Velasco solo, el otro lado por la derecha puede estar el primero, va Velasco para el primero de Nacional, encaró Pisolara, no va a tener ángulo, va a insistir Velasco con la academia, se mete, atención el volante de Nacional, el disparo bloqueado, perdió tiempo Fabián. Faltó precisión, el contragolpe era ideal como para que Nacional pueda aprovechar. En un momento dado quedaron solos Tiago Caballero y Velasco contra uno de General Caballero que retrocedía, pero los pases no fueron buenos, ni de Velasco hacia Tiago, ni de Tiago hacia Velasco en la devolución. Quedaron cortos, era para adelante, que la pelota se deslice y en la carrera pueda ganar Velasco porque es veloz. Sin embargo, no hicieron bien la conexión, desaprovechó la academia lo que era una muy buena ocasión de contragolpe. Es pelota para General Caballero. Ponle visión al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo, pistón y tecnología en lubricación. En San Justo y nos tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos surcas y perpetuo socorro Niembe. Se va metiendo, atención, sobre costado izquierdo. Feliciano Brizuela pierde la pelota. El futbolista de Nacional recoge Machuca el rebote, se viene General Caballero. Balón que le pase, quedando a Clementino. Quiso jugar con Sanguina. Insiste General Caballero. El rebote, la pelota le favorece a Leandro Misa. Toca con Velasco, pone para atrás. El balón con Carlos Espino, la juega en su terreno Nacional. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Propen CSA al 0983459-139 propen.com.py. Es el lot del sol online. Si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono en bienvenida. Recordando que Ameliano Guaraní en el inicio de la jornada 18 empataron 0-0. No, reaccionamiento, sentiste fresco y seco, listante
hidratante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege, te sigue bienestar y certeza. Exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota le va quedando a Francisco Báez, descargando fútbol sobre la zona derecha. Aparece con la pelota ahora Venegas, otra vez con Báez. La salida del equipo de Nacional, balón sobre el costado izquierdo. Venegas tiene el control de la pelota, no se apura Nacional, mueve su terreno. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción. Con Casa Cruter siempre salís ganando. Lego Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Fútbol mexicano, Monterrey goleó de local 3-0 al Necaxa. Del equipo visitante fue titular a Brian Zamudio, cambiado al inicio del segundo tiempo. Siguen empatando General Caballero, Nacional 0-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay, que trabaja Energy, energía y calidad al precio justo. Prueba Clanzol del omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol del laboratorio Flaca, nuestra calidad, su seguridad. Se va metiendo Alexander Franco en campo de Nacional. Buen pase para Clementino González, la devolución con Alexander Franco. Cierra Leandro Mixa, que hoy aparece como volante Nacional. El rebote le va quedando a Jordan Santa Cruz, se viene con toda Nacional. Pica Aguilar por la derecha. La pelota le va quedando a Velázquez, filtra el pase con Aguilar, no alcanza. Buena cobertura en el fondo de Rodas. Va saliendo General Caballero. Para este Alto Industria, Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTC por Emoy. Mañana partido clave por la permanencia, señores. Resistencia, Tacuarí de fondo, Tridense, Libertad. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 092-555-333. Cantabria S.A. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortibis, carne 100% chaqueñas. Se equivoca Brizuela, qué mal el pase. Allí con Román pide disculpas Brizuela porque Román se iba metiendo solo por la izquierda. La pelota se va a perder a un costado cerca del banderín lateral que corresponde al equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a sacar desde el fondo Saborido para General Caballero. En Shell bajaron los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en Shell y estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores Gate Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 093-788-250. Pluscar División, generadores, energía sin límite. Luego esta acción marcamos el tiempo de juego porque va Brizuela, carga Nacional. Se metió a Brizuela en caro y perdió ante la presencia de Saborido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Empatan General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El día viernes, señores, se cierra esta fecha 18. Guaireña recibe a Olimpia, Cerro enfrenta a Luqueño. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota de Walter Rodríguez, descarga fútbol para Machuca. Se el esfuerzo alcanza, no llega. Va al piso, no llegó Machuca. Buen contragolpe, sí. Se perfilaba bien Machuca, no alcanzó. Va a sacar Espínola para el equipo de Nacional. En Bristol Vení, compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y el sorteo final una camioneta Sportage 0 kilómetro. Compra una en bristol.com.py. Mega Farming, punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más 25% con tarjetas crédito y Tau. En punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Aguilar pierde la pelota el delantero de Nacional. La marca por parte de Romero jugando para Arévalos. Pelotazo largo de Arévalos. Corre Clementino González por el medio. Walter Rodríguez pone con Alexander Franco por la derecha. El balón le va quedando a Miller Marico. Marico controla la pelota en campo de Nacional. Buen pase, atención para Franco. Franco descarga para Sanguina de espaldas al arco. Va Sanguina. Pierde ante Leandro Mesa, que dice el árbitro. Hubo falta. Infracción de Mesa. Tiro libre en ataque. Tiro libre para General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. Repasando que mañana Resistencia Tacuarí 18 horas en cancha. Sudamérica pitará Juan Gabriel Benítez y en el bar Fernando López. Tiro libre para el equipo local. Va a ser el Walter Rodríguez. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido. Blaming, sistema prepago. Se vende a la 1751. Llámanos al 729-6060. Blaming, penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo, escucha al FIFA. Rodríguez y el tiro libre para el equipo de General Caballero. Buscando el primero por arriba con Romero, con Rodas. Los zagueros que están dentro del área nacional. Al igual que Clementino. Que Sanguina vino centro. Pelota arriba. El rebote le va quedando. Atención a Machuca por la izquierda. Frente a la marca de Espino. La Machuca. Otro centro. Balón al área de Nacional. Saca como puede Venegas. El rebote le va quedando allí en la cabecera del área. Rodas. Rodas tiene la pelota. Perdió tiempo. Deja con Machuca.
Machuca, sigue insistiendo el equipo local. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para cuando es sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida de tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué hizo Aguilar? Se equivocó en el pase. Excelente la iniciativa de Velasco, señores, contragolpe de Nacional, pero desperdicia Aguilar. Le termina regalando la pelota arriba, los abrazos salida para General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para asistente más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Pelota viene arriba sobre Sanguina, baja de cabeza, se equivoca Aguilar, va recuperando para la academia. Deja por el medio para Jordan Santa Cruz. Pase sobre la zona derecha. ¿Quién está allí, Nacional? Absolutamente nadie. Mal el partido hasta aquí, señores, en Carendí. El juego sigue 0-0. Compra chorizo parrillero Pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participaste en premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colocale a tu vehículo barras antipolco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Levantando la pelota Lescano en campo del equipo de Nacional. Va corriendo Machuca por la izquierda. La marca de Jordan Santa Cruz. Descarga fútbol por la izquierda ahora para Nacional con Román. Román instalándose en terreno enemigo. Buen pase para Aguilar. Va Aguilar, pero pierde ante la marca de Rodas. El zaguero de General Caballero. Insiste la presión Aguilar. Saca el zaguero local Rodas. La pelota le va quedando a Saborido. Pega en Brizuela. Saque de manos para General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. También mañana 20-30 horas Triniense local ante el puntero Libertad. El árbitro Mario Díaz de Vivar y Carlos Por Benítez en el bar. Para salida para General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, venta de arreglo de coches, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Flojito el partido, esa es una realidad. A los dos les cuesta generar situaciones de gol, como que el campo no colabora. Parece muy, insisto con esto, da la sensación de que está muy blando, muy fangoso, como que les cuesta hacer pie. Pero es la imprecisión de uno y otro que hace que este partido sea por ahora chato, sin chances de gol y por supuesto con esa imprecisión que se mantiene, sobre todo en la mitad de la cancha, los dos cuando quieren salir jugando. Pelota para General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, venta de arreglo de coches, de oro y plata, vende mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota de Leandro Mesa juega, atención para Aguilar, baja sobre Velasco, no va a llegar. El esférico se va a perder por línea de fondo y habrá reposición de arco para el conjunto de General Caballero. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en la María, Quepetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapihuá, Pilar, Unisal, Asado de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuidor representa Frutos de los Andes. Habrá salida para el equipo local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y que corre. General Caballero Nacional igualan 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. A reponer Arévalos para General Caballero. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando en su campo a Román para el equipo de Nacional. Está reclamando algo. Pumpido de vuelta charlando allí con el cuarto árbitro. Lo propio hace Troadio Duarte dando indicaciones, señores. Por sobre todas las cosas, Alexander Franco y a Rodríguez. Balón que corresponde a Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Le va quedando el rebote a Aguilar. Se viene Nacional. Aguilar juega por el medio para Jordan Santa Cruz. Campo de General Caballero. La pelota de Leandro Mix ubica el esférico para Carlos Espino. Se arroja al suelo, alcanza. Levanta la pelota para Aguilar. Golpea de cabeza sacando a Romero. El rebote le va quedando a Tiago Caballero. Quiere colocar el centro. Pierde la pelota ante la marca del juvenil Machuca. Este juega con Lescano. Saca al zaguero de General Caballero. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Como Mexipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pelota de Miller Mareco sobre la zona derecha. Retrocede todo ahora con el zaguero Alexis Rodas. Juega este con Romero. Toca en su terreno General Caballero. En Farmacias Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Maneja tranquilo, maneja con cubierta como tal. 150 días de garantía contra daño accidental. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Venegas y la marca sacando el zaguero del equipo de Nacional. Va recogiendo. Atención Lescano. Atacando General Caballero. Busca meterse por la izquierda. Termina sacando a Espínola. El lateral derecho del equipo local. De la visita, de Nacional. Saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Muy poco dentro del campo de juego. El partido sigue 0-0. Llegó el
yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezclano y 3 variedades tradicional picante calabresa, pan de ajo mezclano y la combinación perfecta para tus asados. Impreciso Velasco, de todas maneras lo aplaude Aguilar, que iba solo para encararlo. Aríbalos, se equivoca Velasco, la pelota le va quedando Saborido, ubicando el esférico por el medio, el balón le va quedando a Walter Rodríguez, cambia por la izquierda, se va mostrando Lescano, sigue presionando General Caballero por el primero, balón viene arriba para Clementino González, se mete el 9 al área, atento Héctor Espino, la controla el esférico. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precio mayorista y gran variedad solo en el ahorrazo. Con la división puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la API, aprovechar este y otros beneficios, visión más digitales, más humanos. Fabián, hasta aquí el partido. Aquí muy poco, la verdad. Me quedé con esa sensación de que íbamos a ver algo mejor, sobre todo el dueño de casa, tratando de lavarse la cara después de la derrota ante Tacuarí, porque inició cargando con pelotas quietas a favor, con esos tiros de esquina que tuvo con la aparición de Clementino ganando arriba, pero después se quedó, se frenó mucho, y Nacional poquito hasta aquí. Nacional no es el Nacional que en otros partidos sí se hizo protagonista del juego, por eso es que tenemos muy pocas ocasiones frente a los arcos. El partido está 0-0. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol de Brasil, se terminó el partido. Inter y América Minero empataron por 1-1. El equipo de América Minero se encuentra último en zona de descenso con 20 puntos. Con relación a Inter, se quedó totalmente después de la eliminación en Copa Libertadores. Exactamente. Hoy por hoy ni siquiera clasifica la Sudamericana. Salida para Nacional. Pollo San Bracer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollo San Bracer es para pollos nuestro, producido por el granjero Campo 9 S.A. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul Control. Pelota para la academia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmflores.com. Regalamos Bema y Flores. En 3 tiempos del fútbol de Brasil, con gol de Matías Villasante en los 27 minutos. Gremio de visita le está ganando 1-0 al Coritiba. Aguárdame Darío, que va Thiago Caballero, carga Nacional, centro al área, puede estar el gol de Aguilar, le queda la pelota, atención a Brizuela, el disparo, bloquea duramente la marca, arrojándose al suelo Walter Rodríguez. Llegó el equipo de Nacional después de mucho. Pelota para la academia, que sigue en ataque. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Sigue la paridad, señor General Caballero. Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Saco. Recordando que Ameliano Guaraní empataron en Villaliza, también 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, leche, yogures, mantecas, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Se va metiendo Sanguina, pero es imposible si nadie sube sobre la derecha. Tiene que retroceder ahora jugando por el medio. Atención, la pelota le va quedando a Franco. Se desespera Troayo porque nadie picó por derecha. Y coste que esa zona estaba vacía. Desperdicio General Caballero. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmcp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Estamos de fiesta en Electroban. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Muy poco dentro del campo de juego. Va, atención, carga el delantero Aguilar de Nacional, pero no puede controlar. Pierde la pelota ante la marca del zaguero Manuel Romero, que termina despejando a otro zaguero. ¿Para quién paraba? Este juega con Venegas. Juega, mueve, toca en su terreno la academia. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Munín de Itá. Cuota fija sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Venegas tiene la pelota, que Nacional tampoco va a convertir el gol si es que sigue tocando en su terreno. Así es complicado, Fabián. Y con mucha lentitud. Y con Aguilar, que se tira ante cada contacto que tiene con los zagueros de General Caballero. No entiendo por qué esa actitud de querer impresionar al árbitro antes que forzar una jugada con la pelota. Apenas siente un roce, se tira al piso, y eso obviamente que es contraproducente para lo que pueda pretender el conjunto tricolor en ataque. Estilo de portería para General Caballero. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Cibetala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Pachuca está reclamando algo, el árbitro se desentiende de la situación, saque de costado finalmente cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Dentro felicidad. del centro del Escano, dentro del área,
área, merodeando, Sanguina, Clementino González. ¿Quién es el primero, General Caballero? Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruebas del Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Fortín. Pasate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Quedaron tendidos dos futbolistas, uno por bando. Me parece que uno de ellos es Thiago Caballero por el lado de Nacional y si no me equivoco es Alexander Franco por el es Machuca o es Lescano, el que resbaló y llega a golpearlo allí a Thiago Caballero de Nacional. Señores, interrumpido el fútbol, 0-0. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Solo por este mes de Split Tokio de 12.000, 21, 18, cuota 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero, comprar 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Fútbol de Argentina, entre tiempo del partido, Defensa y Justicia y Racing están empatando 1-1 en el Halcón de Varela. Es titular el atacante paraguayo, ex Libertad Guaraní, Rodrigo Bogarín. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000, Banco Boom, banco para todos. Sigue, señores, paralizado el fútbol allí en Carendú, Sentigo Caballero por el lado de Nacional. Se va recuperando de a poco Lescano en el cuadro local. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. Y como que el campo ayudó para esta situación porque resbala, cae mal Lescano y va directamente contra la pierna del juvenil de Thiago Caballero, que quedó muy sentido. Hay que ver si sigue. Me quedo observando sobre todo ese, no es el tobillo, un poco más arriba me da la sensación de que termina haciendo el impacto. Y amonestado Lescano por la manera en que llega con esas piernas para adelante y lo deja en el piso al hombre de Nacional. Insisto, hay que ver si sigue, da la sensación de que sí, de que va a probar como para poder reingresar. Pero se ganó la amarilla a Lescano. Allí está, con muchos signos de dolor, pero vuelve Thiago Caballero. Tiro libre para Nacional. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil se terminó el partido. Corinthians de local se impuso 1-0 Atlético Paranaense a los 58. Ingresó Matías Rojas. Ángel Romero cambiado a los 61. Tiro libre que favorece a la academia en su terreno. Fracción Parques de Cordillera entre Tiraca, Copé, cuotas desde 600.000 guaraníes con cristal asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Banal Seguros, en ti la confianza. Venegas colocando la pelota por la izquierda para Román, ataca Nacional. Román se equivoca, vuelve a recuperar Venegas en su terreno, levanta la cabeza. ¿Qué va a hacer? Retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo Nacional con Francisco Baez. Ponele Vistonia al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo Sambo, Vistonia, tecnología en lubricación. En San Justo hoy nos tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perfecto socorro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa estilo campo, tu partida preferida indica corre. Y hay paridad, señores, en Carendú, General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota en poder de Nacional con Francisco Báez, que retrocede todo con su arquero, con Espínola, buscando Venegas la pelota en su terreno, mueve la pelota, el esférico la visita. Va con el pegamento perfecto para calzados deportivos Paylor, por mayor en Proven CSA al 0183459-139 proven.com.py. Es el del Zona Online, se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono, bienvenida. Buen pase de Jordan Santa Cruz, de pelota de Brizuela, cargando el equipo visitante Nacional con Velasco sobre costado zurdo, coloca centro, pelota al área, termina sacando de cabeza Rodas, insiste Nacional con Jordan Santa Cruz, termina por el medio, el esférico en poder ahora de Walter Rodríguez, deja con Marico, va saliendo General Caballero. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas, la paciente más Rexona te protege, decir bienestar y certeza de exigir impacto, más de 40 años llevando energía al país. El balón le va quedando en su campo a Rodas, saca con la zurda, pelotazo largo, corta por el medio, atención Jordan, va Nacional con Aguilar, no pudo rematar, interviene bien Romero cuando iba Aguilar para marcar el primero, Fabián. Menciona que falta en ataque el árbitro, me da la sensación, hizo el gesto y va a terminar amonestando. Quedó sentido Romero, definitivamente falta en ataque de Thiago Caballero, que ahora le dice algo a Arévalo, el capitán de General Caballero, le reclamó algo, reacciona Thiago Caballero, que además se gana la tarjeta amarilla después de la disputa por esa pelota. Levanta la pierna, pero no es y para le toca. tarjeta. No, pero además los dos van levantando la pierna y no... Te digo la verdad, no era infracción, no, ni del atacante ni del defensor. Era como para dejar seguir la acción. Méndez observa mal y termina amonestándolo a Thiago Caballero
de esas decisiones raras que muchas veces tiene Méndez. Imagínate si aparece después la segunda tarjeta para... Claro, lo complica, lo deja condicionado y sobre todo en un campo que no ayuda mucho porque cuando van a la dividida, algún resbalón, alguna situación como pasó con el escándalo anterior, puede complicar. Es salida para Nacional. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Puller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu pasión. Se va metiendo sobre la derecha Feliciano Brizuela, carga Nacional, centro equivocado Brizuela. La pelota por línea de fondo pide córner, ¿qué dice el árbitro? Córner no, estilo de portería para General Caballero. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Blasca, nuestra calidad, su seguridad. Señores, la fecha 19 arranca el domingo con 2 partidos. Taco Oriente Trinense Guaraní va a recibir a General Caballero. Para instalar tu industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Sacando la pelota desde el fondo de arriba, el arquero del conjunto local, balón bien arriba sobre Sanguina, busca por arriba, corre Clementino, atención, carga General Caballero, el rebote le va quedando la pelota a Walter Rodríguez, ubicando el esférico por la derecha con Miller Mareco, interviene y saca desde el fondo Leandro Misa para Nacional, la pelota sobre la zona derecha, busca Caballero, sale el arquero, controla Arévalos para General Caballero. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, tortillas, carnes 100% chaqueñas. Partido sigue 0-0. En Selva Carne los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro en serie estaciones adheridas. Y el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límite todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límite. En la tabla acumulativa Nacional está sumando 59, iguala a Guaraní por el último cupo a la Copa Libertadores de América. Por su parte, General Caballero sigue complicado, pero fuera del descenso 1,7042. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hay que repasar que el día viernes Guaireña ante Olimpia en Parque del Guairá, 18 horas, pitará Aldo Quiñones y en el bar Ulises Mereles. Luego esta acción marcamos el tiempo de juego, el disparo al arco. Qué mal le pegó Mareco, señores. Saque de meta que corresponde a Nacional. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y Jorge. Siguen empatando General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Mal le pegó Mareco, al menos intentó el volante ofensivo del conjunto local. Se juegan uno más hasta los 46 la primera etapa. En Bristol vení, compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farm y Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos a ver qué proponen para la etapa complementaria, porque definitivamente tienen que hacer algo diferente, Fabián, con relación a este primer Daxo. Peor no se puede jugar, o por lo menos eso me imagino. Ojalá intenten algo distinto en la complementaria después de lo que hemos observado en esta primera etapa, que realmente es para el bostezo. Se está yendo la primera etapa con el juego 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futura. Es el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. La pelota le va quedando a Clementino, es lo último de la primera etapa. Ataca General Caballero, pierde tiempo el 9 del equipo local. Buen pase por la derecha, corre Saborido. Va a elevar el centro, balón al área, busca Sanguina. Bajo viene el disparo, está el arquero. Termina sacando de manera espectacular Espínola. Era gol de General Caballero, Fabián. Lo mejor, sin dudas, de la primera etapa. Por cómo gestó la salida, por ese envío de Saborido y la manera que controla la pelota Sanguina para después girar, pegarle de manera violenta. Muy buena respuesta del arquero con ese manotazo. Espínola, bien, Sanguina para apenas acomodar, no perder tiempo, pegarle a esa pelota, repito. Con esto poquito, pero nos tenemos que conformar y aplaudir porque fue lo mejor de la primera etapa. Y se va la primera etapa, final del primer tiempo. General, o es córner, finalmente no, el árbitro deja seguirnos en principio, ahora final de la primera etapa, a pesar del reclamo de la gente de General Caballero. Termina la primera etapa, General Caballero, Nacional 0-0. Monumental.
Relató Jorge Casal. Comentario de Fabián Sanabria en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se llama 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Final de un primer tiempo muy pobre. El Mallorquín, final de un primer tiempo con muy poco juego, con pocas situaciones. Por eso nos entusiasmamos. Por eso la verdad que pegamos el grito casi que de emoción en esa última jugada con ese remate de Sanguina que sacó Espínola, porque nos mostró, nos presentó muy poco esta primera etapa, que valoramos esa acción que se tuvo sobre el cierre con la definición del número 10 del conjunto de General Caballero. El campo no colabora, esa es una realidad, porque ha caído mucha agua en lo previo. Por ahora no llueve, por suerte, porque hubiese sido peor. Sí, es una realidad que marca una probabilidad alta de lluvia en lo que resta de la noche en esa zona del país, pero ya es un campo rápido, es un campo, parece hasta jabonoso por momentos, porque les cuesta a los protagonistas hacer pie, poder tener buena recepción de la pelota y ejecutar buenos pases. Y además hay que agregarle que los protagonistas no colaboran, porque es cierto que el campo de juego tiene lo suyo, es cierto que el campo de juego juega su papel, vale el juego de palabras allí, pero los jugadores aportan muy poco para que el espectáculo sea mejor. Mucho apuro a la hora de tocar, buscan la transición rápida y allí aparecen las imprecisiones de un equipo de Nacional que lo hemos visto en otros partidos mucho más compacto, mejor armado, jugando de otra manera, manejando mejor la pelota, pero que le costó una enormidad acomodarse dentro de este partido. Arrancó dando mejores sensaciones General Caballero, pero que rápido fueron quedando de lado. Arrancó mejor plantado en campo rival, generando situaciones, aproximaciones, consiguiendo tiros de esquina que le dieron la chance a Clementino González de ganar en un par de ocasiones, sin la precisión necesaria, naturalmente, como para que la pelota vaya hacia el arco y pueda generarse una acción de riesgo. Pero allí estuvo por lo menos esa aproximación para el conjunto de Troadio Duarte, que hizo 7 cambios en comparación al duelo pasado, en comparación al partido ante Tacuarí. Coincidieron todos, el técnico, su presidente, los protagonistas, de que fue la peor presentación del conjunto de Mallorquín, y por allí pasa esta gran cantidad de variantes que hizo pensando en este partido. El retorno de Arévalos, la línea de 4 con Saborido y Lescano. El más activo Saborido, trepando la cancha, mostrándose como opción de salida, como alternativa a la hora de atacar sobre ese perfil diestro, juntándose con Miller Mareco, tirándose por momentos Rodríguez, en otra oportunidad Franco sobre ese perfil, para procurar al menos tener acciones, para procurar al menos hilvanar alguna maniobra en ataque, pero le ha costado realmente ganar en precisión en las pelotas cruzadas. Se ha equivocado el propio Saborido en algunos centros, no estuvo preciso Walter Rodríguez con la pelota quieta, porque se encargó de casi todas las pelotas quietas y no estuvo preciso para meter la pelota en forma dentro del área. Machuca intentó en la individual sobre la izquierda, pero tuvo muy poca compañía en las veces que insinuó meterse sobre ese carril. Lescano no subió tanto como Saborido sobre el perfil izquierdo, entonces Machuca se vio huérfano a la hora de querer armar alguna pared, de llevar a cabo alguna jugada. Sanguina suele ser el más claro en este equipo, pero no le llega la pelota como tiene que ser, y Clementino es para pelear, para aguantar alguna pelota, para ir al juego aéreo, pero si no están precisos los compañeros para enviar centros, para cruzar las pelotas, obviamente que se hace todo más complicado para el centro delantero, para el punta que tiene el equipo de Troadio Duarte. Nacional con este 4-4-2, con Espínola y Fernando Román, son dos laterales que suelen respaldar y mucho el ataque. Espínola pasó en alguna ocasión, Román se mostró menos en una zona defensiva que tuvo muchas complicaciones, sobre todo de arranque, las dudas, las vacilaciones que tuvo el tricolor de inicio en la zona defensiva, colaborando también los volantes en la poca marca, porque Mesa estuvo desacomodado, estuvo falto de distancia a la hora de tener que ir a las coberturas, incluso en la primera resbala, cae, pierde la pelota y después termina cometiendo infracción desde atrás. Poquito de Feliciano Brizuela, que generalmente le cuesta resolver de buena forma. Es un jugador al que le podemos destacar la entrega, el sacrificio,
las ganas que tiene, cómo se muestra como opción para abrir la cancha, pero generalmente resuelve muy mal. El número 32, este jugador que ya recorrió varios equipos, pero que definitivamente no encuentra esa versión que amagó muy bien cuando aparecía en el 3 de febrero, algunos años atrás. Santa Cruz en lo suyo, en la marca, en la mitad de la cancha, en imponer presencia, sobre todo física, y después a quien le podemos exigir un poco más en Nacional es a Velasco. Sabemos de las condiciones del argentino, desequilibrante en el mano a mano a la hora de abrir la cancha, de meter un pase. Y arriba el más activo fue Thiago Caballero. De hecho tuvo la situación tal vez más clara, o la única en este caso del primer tiempo a favor de la Academia, después de un pelotazo largo, una peinada, se metió, ganó bien en velocidad, y cuando se aproximó al área le pegó al medio para tener una buena respuesta del arquero Arévalos en lo que fue, repito, tal vez la chance más clara que tuvo Nacional. Aguilar, más en el roce, en la lucha, en la pelea, tirándose mucho al piso, no sé por qué en este partido tomó esa costumbre de ante cada disputa ir al piso, tratando de impresionar al árbitro para tener algún tiro libre a favor, pero realmente muy poco de Aguilar en cuanto a su aporte. Puede dar mucho más. Entre Velasco y Thiago Caballero estuvieron los mejores. Nacional tuvo la chance en un contragolpe después de un tiro de esquina a favor de General Caballero, pero estuvieron imprecisos. Cuando tenés la chance en un contragolpe, vas 2 contra 1, la pelota siempre para adelante. Entonces el que tiene velocidad va a sacar ventaja y no necesita ir con la pelota dominada pegada al pie. Le devolvés para adelante y puede sacar ventaja con la velocidad. El tema es que entre Velasco y Thiago Caballero se equivocaron a la hora de devolverse la pelota. Lo hacían muy al pie, no para adelante. Entonces el contragolpe no pudo ser cuando realmente la oportunidad era muy buena, porque era campo abierto como para que puedan explotar la velocidad y sacar ventaja. Se encontró con muy poco en ofensiva, con mucha imprecisión, un partido muy cortado, muy friccionado, de malos pases, de equivocación permanente en donde ninguno pudo imponerse, y encontró General Caballero en la última del primer tiempo una situación muy buena. La hicieron bien para llevar la pelota como pocas veces ocurrió en la primera etapa, con buen control, con precisión, el centro desde el perfil derecho para que Sanguina controle e inmediatamente gire y le pegue. Remate potente que saca muy bien Héctor Espínola, la respuesta del arquero tricolor para despejar esa pelota al córner. Cada uno tuvo esa, las que podemos rescatar como realmente acciones peligrosas. La de Thiago Caballero con ese remate desde fuera del área, y con esta que fue mucho más clara y mucho más peligrosa, la pelota que domina Sanguina, gira y le termina pegando para que tenga una muy buena respuesta Héctor Espínola y pueda meter ese manotazo para despejar la pelota al tiro de esquina. Se fue el primer tiempo con un 0-0 que le queda muy bien al trámite, la verdad. Hablar de merecimientos sería caer en el engaño, porque ni uno ni otro hizo méritos como para llevarse algo más al vestuario. Le queda muy bien el 0-0 al cierre de esta primera etapa en Juan León Mallorquín, allí en el Carandé, entre General Caballero y Nacional. Esperando naturalmente que esto mejore. Le decía yo a Casal sobre el cierre del primer tiempo, peor no pueden jugar, y definitivamente peor no pueden jugar. Ojalá se pongan las pilas, ojalá entren mejor plantados en el campo, y lo digo en todo sentido, futbolísticamente, y también literalmente lo digo porque han patinado mucho. Ojalá aparezca la respuesta positiva con el cambio de calzado, los que necesitan, que tengamos un segundo tiempo mejor, porque ha sido pobre lo de esta primera etapa y este 0-0. Nosotros aprovechamos y tenemos para escuchar lo que decía Humberto García. Decían los compañeros, estuvo Germán Tilner en la cobertura después del 0-0 entre Ameliano y Guaraní, de que estaba molesto Humberto García. Así es que con Gustavito lo que decía el técnico de Ameliano post empate ante Legendario. Yo soy un tipo pobre, humilde. Nuestro trabajo se basa en resultados. Si yo te soy sincero, me van a multar otra vez, así que es mejor que hablemos de otra cosa, hablemos del partido. No pudimos ganar por falta de eficacia. Si bien me está diciendo que no quiere ahondar mucho en las polémicas, es nuestra obligación insistir, usted sabe cómo es este trabajo, pero ¿qué siente? ¿Impotencia? ¿Rabia? ¿Es una persecución contra Ameliano? Porque van varias fechas que quedan con las manos vacías cuando ustedes hicieron todo para ganar. No creo que sea una persecución, pero como dije que soy una persona por humilde, no soy tonto. Yo creo que el partido anterior, la mano que han anulado, y que te digan otra vez en el análisis arbitral de que estuvo bien anulado,
para mí es una bofetada. Para mí es una bofetada. Porque está bien si te dicen nos equivocamos, porque todos nos equivocamos nosotros y cada vez que nos equivocamos se nos sacan de los clubes. Y yo no veo cuál es la diferencia entre el penal que me cobró al Chico Rojas contra Trinidense, el penal que cobraron a Cabral, Guaireña contra Tacuarí, y el penal que cobraron a Guaireña contra Tacuarí también. Yo no sé, por eso te digo, es mejor hablar del partido y no comprometerme a cosas que realmente, como vos decís, lastiman, porque nosotros nos basamos en resultados, todos los técnicos de todos los clubes hacemos nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo, y cuando no hay resultados, por supuesto que estamos con un pie afuera en la mediana ahora mismo. Germán Tiller para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Dos cuestiones. Usted, en esa misma línea a la que usted recién se estuvo refiriendo, ¿usted apunta a una mala formación, digamos, del arbitraje, o en serio usted prevé deshonestidad, mala intención contra Ameliano? Y lo otro que le quería preguntar, en un momento dado del partido usted introdujo 3 cambios al mismo tiempo, si nos puede explicar qué es lo que buscó con esas modificaciones a la misma vez. En ningún momento yo dije que haya deshonestidad, pero sí equivocación, como todos hacemos. Es más, te cuento, nosotros perdimos todo el partido a Zamudio, no me acuerdo contra quién, nos le echó al rival. Ese costó otro partido más a Zamudio por la lesión que tuvo, no revisó el VAR. En este partido le perdimos a Marcos Benítez por la patada que recibió en los primeros minutos, no revisó el VAR. Nada más que parcialidad. Yo nunca dije que haya algo raro. Lo único que pedimos es imparcialidad, nada más que eso. Si se equivocan, espectacular, todos nos equivocamos. Pero de que digan que están en lo correcto y vos estás viendo. Todos entendemos de fútbol, yo jugué al fútbol, entiendo cómo cobrar también. Y lastimosamente estoy hablando de estas cosas porque no estamos consiguiendo el resultado. Capaz que el 90% sea mi culpa que Ameliano no esté ganando. Pero que haya imparcialidad. Me tomé el atrevimiento de buscar sinónimos de eficacia. Usted está diciendo por falta de eficacia, sin embargo su equipo marcó 2 goles hoy. Dice energía, poder, virtud, vehemencia, operatividad. Sin embargo su equipo marcó 2 goles hoy. Falta de eficacia, ¿de quién es entonces, profe? Y nuestra por las otras jugadas que nosotros no podíamos convertir en goles, porque no solamente lo que hemos convertido fueron las jugadas, tuvimos otras situaciones de juego, y creo que la palabra eficacia es más sutil que decir inoperancia, porque tuvimos muy buenas opciones. Qué sé yo, que se puede reprochar demasiado a los jugadores, como vos bien decís, metieron 2 goles, lastimosamente se nos anularon, pero vieron otras situaciones que podíamos haber metido un golcito más y no lo pudimos hacer. Por eso te digo que perdimos por no ser eficacia. Entonces no es algo irónico. No, yo no soy, yo soy un tipo, yo siempre digo lo que siento, y no quiero decir lo que siento, pero no, yo no soy irónico. Ahí está lo que decía Humberto García, molesto después de esta situación que se dio. Particularmente después es para debatir seguramente las otras jugadas, mañana mucho más en detalle el análisis en el fenómeno de la siesta, pero particularmente si hablamos de la última jugada, la del gol, dan el brazo de Gutiérrez. No, me parece que ahí no hay mucho para discutir, pero es algo que ya viene acumulando incluso de otros partidos la gente de Ameliano, por eso hasta el propio Héctor Melgarejo, allí en la entrevista con Germán Tilner al término del partido, cuando lo escuchábamos, se lo notaba molesto, disconforme con lo que viene siendo el arbitraje en los partidos de Ameliano, insisto, en los partidos de Ameliano, porque no solo se quedó con lo que fue el duelo entre el conjunto de la B Azulada y Guaraní el día de hoy, tiene mucho que ver con antecedentes de partidos previos, de partidos anteriores de Ameliano dentro de este campeonato. Nosotros aguardando por los protagonistas en Mallorquín, se vendrá el segundo tiempo a ver si hay modificaciones en cuanto a nombres. Por lo menos, ojalá exista así variantes en cuanto a la actitud y a la manera de encarar la complementaria.
Muy bien, señores, todo listo, todo ok. Vamos a ver si hay cambio o no de los equipos. Primera etapa que terminó 0-0. Va a comenzar el segundo lapso. Mueve la academia, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Pelotazo largo, va corriendo sobre la derecha, metiéndose Carlos Espínola, jugando para Leandro Misa. Saca como puede Walter Rodríguez para el equipo de General Caballero. Falta en ataque, o es falta finalmente de Báez. Lo venía sujetando Sanguina. Tiro libre que corresponde al equipo local. Informe conexión total con Personal Flow. Dice el colega César Merlo, Luis Suárez es el nuevo jugador del Inter de Miami. El delantero uruguayo terminará el año con Gremio y se sumará en el 2024 al equipo de Lionel Messi. Su contrato será por una temporada y el club tendrá la chance de extenderlo por otra más. Secreto a voz de lo de Suárez. Sí, tal cual. El compadre Leo Messi. Sí, señor. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Compra chorizos, parrillero, pizza, craga tu factura en pizza.com.py. Participaste de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colocarle tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marco, lo que la fábrica no te dio. Aparentemente sin cambio ambos equipos en esta etapa complementaria. Se viene Espínola, levanta el esférico para Aguilar, carga Nacional. La pelota le va quedando a Brizuela, cambia por la izquierda. Cierra, viene la marca, sacando como puede Saborido. El rebote le va quedando a Clementino, pide falta Sanguino, infracción, falta de Venegas sobre Clementino González, tiro libre que corresponde a General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Mil Empeño, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Tiro libre que corresponde al equipo local, le va a pegar Rodríguez. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Paso de fútbol Álamos, porque si es Pino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Walter Rodríguez y el tiro libre para el equipo de General Caballero que va por el primero. La orden del juez pita y marca el árbitro Méndez. Dentro del área Romero, Rodas, Clementino y Sanguina. Rodríguez y el centro, pelota al área, al testazo. Atento el arquero Espínola, el golero de Nacional, se queda con el esférico. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Sacando el arquero Arévalos, balón bien arriba, corre, busca Sanguina, se le va la pelota a un costado, saque de manos, es cerca del banderín para el equipo de Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a sacar Espínola para la academia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortin, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Velasco para el primero, el disparo al arco. Le regala la pelota. ¿Qué dice el árbitro? Va a sacarle tarjeta a quién, a Walter Rodríguez, porque lo venía sujetando a Brizuela. Amonestado Walter Rodríguez, el segundo en General Caballero. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu precio de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Brizuela sigue en el piso, señores. Fútbol paralizado en Juan Mallorquín. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Son las mejores ofertas del universo. Están en supermercados Stock Express. El árbitro dejó seguir porque estaba Velasco solo del otro lado. Claro, dio la ley de la ventaja de manera correcta, porque estaba bien perfilado para pegarle el argentino, de hecho así lo hizo, pero lo de Rodríguez no fue tan violento, pero ya no llegaba a la disputa de la pelota y lo termina golpeando de atrás. Por eso me parece que está bien puesta la amarilla de Méndez en esta oportunidad. El partido sigue 0-0. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Machuca cargando, General Caballero coloca centro, pega la pelota en Espínola. Piden córner, que dice el árbitro que saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 4 minutos de la etapa complementaria. Igualan General Caballero, Nacional 0-0. En Farmacias Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como tal. 150 días de garantía contra daño accidental. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recordando que Emiliano Guaraní en Villa Lisa empataron 0-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlo en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo menzana y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo menzana y la combinación perfecta para tus asados. Carga General Caballero desde el piso. Clementino intenta el disparo. La marca en el fondo de Venegas. Saca con la pierna derecha. Insiste General Caballero. Balón arriba para Clementino González. Bajó bien para Sanguina. Apunta bien el gol. Sanguina no le pudo pegar bien a la pelota. Llega General Caballero. Le falta la puntada final, Fabián. Pasa como se dio en la primera etapa.
cargando, presionando, metiendo mucha gente arriba, incluso con los tiros de esquina, pero sin poder concretar. Así inició el partido, así de nuevo inicia este segundo tiempo con General Caballero metido arriba, pero con la falta de contundencia y sobre todo de poder dar mejor ese último pase y aprovechar las situaciones. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Van empatando General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Brizuela gana fondo de cancha, el saque de mano finalmente en ataque para el equipo de Nacional. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Va por el primero la academia, señores, instalado en terreno de General Caballero. Levanta centro, bien arriba Carlos Espínola, la marca de Rodríguez, tiro de esquina que corresponde a Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando por arriba el equipo de Pumpido. Informe conexión total con personal Flow. El viernes 20:30 horas en la nueva olla Cerro Porteño Luqueño pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Alipio Colmán. Tiro de esquina que corresponde a Nacional. Carlos Espino en la ejecución. Va Menegas, va dentro del área. Está Tiago Caballero, Aguilar. Busca el primero Nacional. Carlos Espino la coloca centro, pelota arriba. Venegas baja de cabeza. Insiste Brizuela. Otra vez la pelota sobre la zona derecha para Espínola. Ubica al centro. Bloquea Mareco. Tiro de esquina de vuelta para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez les pega Espínola. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros producidos por Granjero Campo 9SA. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul Control. Carlos Espínola y el centro, pelota arriba, sale el arquero, arriba lo saca con los puños. El rebote le va quedando a Román. Vuelve a colocar la pelota a la cabecera del área, irrumpe y saca Sanguina para el equipo de General Caballero. Informe conexión total con personal Flow. En Brasil, minuto 7 de la primera parte en Río de Janeiro, Botafogo Palmeiras, 0-0 del equipo local, suplentes Gatito Fernández y Matías Segovia. Palmeiras, titular Gustavo Gómez. Es un partido crucial porque está primero Botafogo y se acercaron los demás. Exactamente, así es, Casal. Repasando que en Brasil el puntero, como decías, Botafogo 60, Palmeiras segundo con 54. Otro amonestado más. A falta de goles hay amonestado, Muy tarde y mal. Contra la humanidad de Franco, la infracción de Alexander. Jordan Santa Cruz, el volante tricolor, se gana correctamente la amarilla. Se arroja sin medir, sin hacer los cálculos. Es imposible que llegue la pelota en la manera en que estaba escapándose Franco, lo toca duro abajo y se gana la amarilla. Tiro libre para el equipo local. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, se vende a 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo, futsal FIFA. Viene el centro de Machuca, termina sacando Venegas. ¿Qué dice el árbitro? Es saque de meta. Finalmente, tiro de portería, lo va a hacer Héctor Espínola para el Nacional. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortinet etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Recordando, señores, que la final del Nacional se juega en Villa Elisa el sábado Betense 12 de junio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Hablando de sábado, se juega la final de la Copa Libertadores en Río. Fluminense ante Boca. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresar a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanecer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Sanguina para Clementino, no pudo Clementino, la marca finalmente de Carlos Espínola. Fue Brizuela el que venía colaborando en defensa. Tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Walter Rodríguez. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lacto Holanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lacto Holanda, la salud de cada día. El partido continúa 0-0. Vendrá el córner para el conjunto local. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Estamos de fiesta en Electroban. Cumplimos 16 años. Omier Colchones Paraná. 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban. 16 años mejorando tu calidad de vida. Viene el centro. Pelota arriba. El testazo afuera. Afuera llegó Machuca allí con Sanguina. Se arroja al suelo. Golpea de cabeza. Y la pelota pasa muy cerca del poste izquierdo del arco defendido por Espínola. Llegó el equipo de General Caballero, casi el primero de local, Fabián. Rodas y pegan su compañero. Imagínate la mala fortuna, porque después de esa pelota bajada gana Rodas. Impacta en el compañero cuando la pelota iba hacia el arco
y se termina salvando el equipo tricolor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. General Caballero Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tiro de portería para Nacional. Los domingos son de pechugón sorprendente, llevando tu pollo pechugón de tu pollería, roticería preferida, pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Ita, cerca del Hospital Nacional de Itahuay, de Ita, cuota fija sin reajustes, en inmobiliarias contigo desde 1994. La pelota le va quedando por la derecha, Milen Mareco dejando para Saborido, otra vez con Mareco, juega con Machuca, coloca centro con la zurda, la pelota para Sanguina, pedía penal, no señor, no pasó nada, saque de portería para Nacional. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo, solo por este mes, Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes, tu primera cuota en enero, comprar 021-238-6.600, Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Va a sacar Héctor Espínola, todo lento en el equipo de Nacional, balón que corresponde a la academia. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción, préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses, consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Bueno, quedaron sentidos Clementino y creo que es Venegas por el lado de Nacional mientras prepara dos cambios en locales. Sí, Teo Arce es uno, veremos quién es el otro. Nacional muy poquito en el segundo tiempo. Está siendo superado por General Caballero desde el control de la pelota, desde lo territorial, porque se mantiene permanentemente en campo tricolor, generando estos centros, estas pelotas cruzadas. Insisto, no tiene la precisión como para aprovechar, pero está mucho más cerca del arco de Héctor Espínola. Quedó sentido después del centro, Clementino, sí. Y allí el que se tomaba es Venegas, ¿no? El otro, el de Nacional, como decía Jorge. Y veremos qué lectura le da Troadio con los cambios. Teo Arce y Hernán Pérez. Se va Machuca, ingresa Teo Arce y el otro es Hernán Pérez. Veremos quién se retira. Allí está el cuarto árbitro, Samuel Morales, para indicar con el tablero electrónico. Muy bien, pelota que corresponde al equipo de Nacional. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Estamos con información. Informe, conexión total con Personal Flow. Ahí está Arce, ya ingresó, camiseta 7, se fue Machuca. Y resta ver la segunda variante. Se hace todo muy lento, el partido no da y los árbitros que no colaboran. Vuelve a mirar el número, mamita querida, el papelito estaba hace rato en su poder. Dale, Samuel. Sí, como cuarto, así es. Madre mía, lo que debe ser. Lo que se pierde tiempo, un fútbol paraguayo extremadamente lento. Se va Miller Mareco para que ingrese Hernán Pérez. Gracias a Dios encontró los numeritos Samuel Morales en el tablero. Y sí, es la realidad increíble, la tardanza. Salida para Nacional. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur, contactar 021-443-600. La notadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Poner en Bistonic el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, Zambú, Bistonic, tecnología en lubricación. Sacando la pelota desde el fondo, el zaguero Román para Nacional, pelotazo largo para Aguilar, el delantero. El primer contacto con el esférico de Arce para General Caballero, se equivoca, le va quedando rebota al Escano, saca con la zurda, va corriendo, busca Clementino, saca, despeja, quita, va, saque de costado en ataque para el equipo local. En San Justo Veros tenemos perfiles plancheras, chapas, San Justo Veros, acceso sur casi perpetuo, socorro, prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedido al por mayor en Provence S.A. al 0983-459-139 en provence.com.py. Cruzamos 13 de la etapa complementaria, esto sigue 0-0. Es los del Sol Online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono y bienvenida. No reaccionamiento, sentite fresco y seco el instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Pica Hernán Pérez, intenta meterse sobre la zona derecha, retrocede con Saborido, otra vez con Hernán Pérez. Pérez recostado sobre la banda derecha, atacando el conjunto de General Caballero. Coloca pase, atención, va corriendo Alexander Franco. Despeja desde el fondo, mesa para Nacional. Decir bienestar y certeza y con más de 40 años llevando energía al país. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción con Casa Cruter, siempre sale ganando. Queda tendido un futbolista de General Caballero, recién ingresado Arce, pide falta. Novich el árbitro, señores, habrá salida para el equipo de Nacional. Llegó Puller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Puller, el poder de tu pasión en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. El asombro de Pumpido, el enojo de Mesa y otros de Nacional, el árbitro pitó falta sobre Arce. Tiro libre para el local, sí, Fabián. Miro la banca de Nacional, con este panorama, Matías Martínez, Gaona Lugo, Enzo Trinidad, creo que son grandes candidatos. Decía Alfaro, recién preguntaba en privado, me dijo Casal no hizo un buen partido la fecha pasada,
pero Alfaro en una pierna lo quiero dentro de la cancha después de ver a Mesa perdiendo todas las pelotas. Le va a pegar Rodríguez, tiro libre para General Caballero, centro al área, saca la defensa. El rebote le va quedando al zaguero Manuel Romero en el área de Nacional. Pierde tiempo Romero, no es delantero. Retrocede toda la pelota, le va a quedar a Saborido, va a insistir el local. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu porrillo preferido indica Jorge. General Caballero Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El partido de Nacional hasta aquí no llega Velasco, saque de manos que corresponde a General Caballero. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad para instalar tu industria de depósito. Fábrica Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Señores, mañana partido clave por la permanencia, Resistencia Tacuarí. De fondo, Trinidense ante líder Libertad. Se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. Senetencia por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nacional prepara dos variantes. Descubrir la auténtica esencia del Chaco. Tortibif, carne 100% chaqueña. En Shell bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Shell y estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límite. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Y tenía que mover su banca. Cumpido no le quedaba otra. Los cambios. Camiseta 7 para Matías Martínez en el equipo tricolor. Se retira Velasco y el otro cambio, camiseta 9 para David Fleitas, se fue Thiago Caballero. Saque de manos en ataque para Nacional. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Intentó Brizuela allí cerca del área, le pegó lejos afuera. Salida que corresponde al conjunto de General Caballero. No mejoró mucho en esta etapa complementaria del partido. Hasta aquí el fútbol continúa 0-0. Va a sacar Arévalos para General Caballero. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Pues super Quitador, Lázaro tenía apellido Fleming, sistema prepago, se pedía 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo, futsal FIFA. La pelota le va quedando a Arce, no puede ante la marca de Carlos Espínola. Va recuperando Saborido en campo rival. Se va metiendo con Hernán Pérez para derecha, atacando el equipo local con Saborido. Pica bien sobre el sector derecho, quiere ganar fuera de cancha, consigue su propósito al centro, pelota arriba, mal afuera. Pegó en el travesaño increíblemente esa pelota. Parecía que iba afuera. Dejó el arquero y pega, me parece, en el travesaño esa pelota. Se sorprende hasta el propio Espínola, el arquero de Nacional. Casi sorprende el equipo local, Fabián. Que está algo mejor que Nacional. Insisto, desde el control de la pelota, desde el manejo del partido y la presencia permanente en campo rival. Le está costando la definición aquí. Ese zapatazo que sorprende a todos, esa es la realidad, pero se le niega el gol al conjunto de Mallorquín. Saque de meta para Nacional. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayos, sabor único Sporting. Pasate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va cargando el equipo local, centro sobre costado derecho, le va quedando Hernán Pérez, cabecera del área. Pérez ante la marca de Román, pierde tiempo Hernán Pérez, lo ve llegar a Saborido, ataca Saborido otra vez con Hernán Pérez, va a elevar el centro, el área de Nacional, no, prefiere retroceder con Saborido, encara la marca de Martínez, va a insistir el equipo local. ¿Qué hace Saborido? Retrocede todo, comienza desde el fondo con Romero, General Caballero. En Bristol vení, compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y el sorteo final una camioneta Sportage 0 kilómetro. Compra online bristol.com.py. Mega Farm y Punto Parma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y mucho más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Parece que vendrá el faro en instante del equipo de Nacional. Informe conexión total con personal Flow. Fútbol de Brasil, minuto 84. Flamengo y Santos están empatando 1-1 y minuto 20 de la primera parte. Atlético Mineiro le gana 1-0 a Fortaleza. Usamos 18 en Carendí, el partido entre General Caballero Nacional. Sigue 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar ese hombre en un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar ese hombre calidad Fapasa. El viernes Guaireña recibe a Olimpia. Cerro Porteño enfrenta a Luqueña. Compra chorizo para el su pizza. Carga tu factura en pizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colócala tu vehículo para rasante, vuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Qué seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Aquí Nacional ni siquiera se insinuó en la segunda etapa. Sí, General Caballero, todos manifestaron que fue su peor partido ante Tacuarí.
Yo creo que los de Nacional pueden decir algo similar si esto continúa así al cierre de este encuentro. La verdad, muy flojito. Ahí está Alfaro, camiseta 26, y el que se va es Jordan Santa Cruz, tercera variante en el equipo de Juan Pablo Cupido. Informó. Conexión total con Personal Flow. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indique Jorge. El que van empatando General Caballero Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Flojo partido hasta aquí, señores, entre los dos. Lo mejor se vio en cierta manera en la parte final del primer lapso. Por ahora 0-0. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Carga Nacional con Alfaro. El disparo al arco. Remate colocado de Leandro Mesa. Pega la pelota en la pierna de Walter Rodríguez. Recupera Mesa en su terreno. Jugando para Venegas. Venegas para el equipo de Nacional. Lanza sobre la banda derecha. Va corriendo Espínola. Tiene panorama para seguir avanzando. Prefiere el pase corto con Alfaro. Alfaro levanta para Espínola. Se mete dentro del área. Carlos Espínola no llega primero. El arquero arriba. Los de General Caballero. Iniciarse de Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Pietata, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unizal, la sabe Punto Álamos, porque si es Pino y Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. El partido sigue 0-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CSA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CSA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Aribelos tiene el control de la pelota, levanta el esférico en campo de General Caballero, busca y gana por ahora, señores. Leandro Mesa, insiste Nacional con Aguilar, baja la pelota con la zurda, con quién, no está nadie de Nacional, aparece Walter Rodríguez tocando para Alexander Franco, Franco juega por la derecha con Saborido, va saliendo el equipo de General Caballero. Informe Conexión Total con Personal Flow. La recaudación de este partido, 7.980.000 guaraníes por 377 ingresantes. Saque de mano cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 22, etapa complementaria, el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. En instantes, Auche y el Cacupeño Martínez en el local. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par 51 años de fortaleza y crecimiento. Estamos con la información. Informe Conexión Total con Personal Flow. Ahí está. Uno de los que se retira es Clementino, Fabián. Se va Clementino, ingresa Diego Chino Martínez, camiseta 11. Ya está en cancha Auche, el que se retiró, Juan Franco. Muy bien, los cambios en el local. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En realidad se lo conoce más como Alexander Franco. Juan, su primer nombre, figura también obviamente en planilla, pero Alexander, entonces le mencionamos, le decimos así. Se fue Alexander Franco a la cancha Auche. Se viene Carlos Espino, la sierra, viene la marca Lescano que está amonestado, se arroja al suelo, Alfaro, pelota a un costado que dice el asistente que habrá saque de manos, balón en su terreno para el conjunto local. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como tal, 150 días y garantía contra daño accidental, encontrar en la Esencia Comer y todos los distribuidores del país. Llegó el yogur con cereales y la pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La pradera, lo mejor en lácteo. Flojo hasta aquí el partido, señores, continúa 0-0. Va Lescano, levanta la pelota sobre el recién ingresado Martínez, cargando el conjunto de General Caballero. Le queda Arce, puede estar el primero, cerca de Lara, punta, perdió tiempo. La pelota en el rebote, le va quedando en la salida Nacional con Mesa. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani, 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que fue a precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Se equivoca Leandro Mixe, la pelota le va quedando ahora en la salida al futbolista de General Caballero. Hablamos del Zaguero Romero, coloca el balón con Auche. Auche juega con Sebastián Arce, bate a bueno Sebastián Arce sobre el costado izquierdo, encarando la presencia de Carlos Espínola. Pelota al área, saca Román desde el fondo para Nacional. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido graso. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjero Campo 9SA. Qué mal el pase, realmente mal el pase de Saborido. Quiso jugar con Martínez,
con Sanguina, para ninguno de los dos. Sale el arquero, se queda con la pelota Espínola, golero de Nacional. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Se va metiendo en ataque Nacional con Leandro Mesa, se anima al volante, se aproxima al área, saca el disparo. A las manos de arriba los arqueros de General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Para General Caballero, 0 para Nacional. Seguro que le conviene a Seguro Chaco. Domingo, la fecha 19 con 2 partidos. Tacuarí, Triguense, Guaraní ante General Caballero. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmflores.com. Regalamos BM Flores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Cargando General Caballero. La pelota de Auche. Juega por la derecha para Saborido. Carga. Atención, Hernán Pérez con Saborido. Se mete gran fondo de cancha. Corner. No, saque de meta. Tiro de portería que corresponde a Nacional. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanizeri Cloclo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va a reponer desde el fondo. Espínola para la academia. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Afíliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmcp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afíliate online que haga Mutua. Un poco fútbol allí se van tomando. Tratando de impresionar Martínez y Méndez se deja llevar también. No pasó absolutamente nada entre Báez y Martínez, pero Méndez corta las acciones, señores. Hay pausa en Karen de 0-0 el partido. Estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil se terminó el partido. Gremio de visita le ganó 2-1 a Coritiba. En el primer tanto para el equipo gaúcho lo hizo el paraguayo Matías Villasanti. Terminó pitando la falta, Báez sobre... Vivo chino porque cuando pierde la pelota Báez lo presiona. Y después pone el brazo como para que lo sujete Báez. Lo sujeta, impide que continúe en la carrera Chino Martínez cuando roba la pelota, entonces termina marcando esa infracción Méndez. Estilo libre para General Caballero. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Altura, te cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itaco, te fija sin reajustes, en inmobiliaria contigo desde 1994. Le va a pegar a la pelota Auche 12, la barrera, atención, cabecera del área, señores, centro, disparo al arco. Auche se profila, puede estar el primero de local. Auche apunta, centro, saca el arquero Espínola. El rebote le va quedando, atención a Walter Rodríguez, amaga con colocar el centro, perdió tiempo, va a insistir el dueño de casa. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se pechala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Más del fútbol de Brasil, ahora minuto 93. Flamengo de local está cayendo ante Santos por 2-1. Del Peixe es titular el ex guaraní Rodrigo Fernández Cedrés. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortín. Pásate y da salud protegida o tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pasó Brizuela al piso y Román. Al final no sé qué pasó aquí, Fabián. Intentó Román, sí. Brizuela al piso. Probó Román. Pasa que el árbitro dio la ley de la ventaja. Y con Brizuela en el piso, Román le termina pegando, pero a cualquier parte. Muy mala esa pelota. Realmente muy flojo Nacional. Ni con los cambios, porque uno imaginaba, sobre todo con el ingreso de Matías Martínez, tener otra explosión arriba, otra manera de atacar con la presencia física de Fleitas, incomodando a los centrales, aguantando pelotas, pero nada, nada de nada en Nacional. Preocupante rendimiento del equipo de Pumpido. Sí, señor, y con relación al partido anterior, donde Ameliano ya prácticamente lo venía dominando en cancha de la academia, flojísimo el conjunto de Pumpido, el partido 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Solo por este mes, Split Tokio de 12.021, 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero, comprar 021, 238, 6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Saca Espínola la pelota por el medio, Walter Rodríguez devuelve de cabeza con Arce. Pica Arce, la pelota sobre costado izquierdo, en poder de Lescano. Lescano para Auche, encara Auche, juega para Arce. Va corriendo por la izquierda, no va a llegar. Saque de costado para Nacional. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todo. Jornada 19, lunes, Libertad ante Cerro Porteño, Nacional frente a Resistencia. Ecopetrol, 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre al precio más bajo. Estaciones adheridas en Ecopetrol-PY. Cuando
Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Alfaro llegó a destiempo, no hay falta en absoluto. Quedó tendido un futbolista de General Caballero. La pelota de Brizuela juega para Fleitas dentro del área. Pierde la pelota el 9 de Nacional. Va recuperando Arce. Levanta con la zurda. Corre Sanguina. No va a llegar. Martínez pica y termina sacando Héctor Espínola al arquero visitante. Informe Conexión Total con Personal Flow. Fútbol de Brasil, 30 de la primera parte en Río de Janeiro. Botafogo le está ganando 2-0 a Palmeiras en el equipo local. Suplentes, el Gatito Fernández y Matías de Segovia en el Palmeiras. Está jugando Gustavo Gómez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida indica, corre. Seguro que le conviene el seguro Saco. Monumental. Fútbol de Brasil, minuto 31 de la primera parte con gol de Paulinho. Minuto 18 de la primera parte. Atlético Mineiro está derrotando 1-0 a Palmeiras, vicecampeón de la Sudamericana. Fracción Parques de Cordillera, entra directa a Cupé cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ponele Vistón al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor. Grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Vistón en tecnología en lubricación. En fútbol de la Argentina, Defensa y Justicia y Racing empataron por el marcador de 2-2 en el equipo del Halcón de Varela. El paraguayo Rodrigo Bogarín fue titular y cambiado a los 63. Y hay buena ventaja ya de Botafogo con relación a Palmeiras, al menos Gerardo. Sí, señor, con esta victoria parcial aquí tenemos la tabla, está sumando 62, el Gremio 53, al igual que Palmeiras. Muy bien, y tiene un partido pendiente inclusive. Sí, señor, ante Fortaleza. Sí, señor, el partido entre General Caballero Nacional 0-0. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuos. Socorren en redes sociales San Justo Hierros. Probá con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Pop en CC al 093-459-139 o en propen.com.py. Con lo flojo que es el partido, tiene problemas ahora el árbitro Méndez. Con el intercomunicador me parece que se le acabó la pila. Allí hay que cambiar, están los colaboradores para cumplir con esa situación. El partido se hace lento, tedioso. A General Caballero tampoco le han rendido los cambios, poquito de Arce, casi nada de Hernán Pérez, Auché con alguna que otra pelota quieta, pero nada más. Realmente es una jornada floja, futbolísticamente hablando. 0-0 está el partido, fútbol paralizado en Juan Mallorquín. Slot del Sol Online se te registra con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Fútbol mexicano, minuto 5 de la primera parte. Atlas y Pachuca están empatando 0-0 en el equipo de Pachuca. Está jugando de titular el volante paraguayo Celso Ortiz. Decir bienestar y certeza en Tiquimpa, como de 40 años llevando energía al país. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción con Casa Cruter, siempre salí ganando. Y en el segundo tiempo, ¿qué acción vimos? La de Saborío al travesaño y después absolutamente nada, señores. Entre General Caballero Nacional, el partido continuo 0-0. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad de precio justo. Se va metiendo, atención, Fleitas, pase de Carlos Espínola. Es córner que dice el árbitro, no. Es tiro de portería y queda en sentido Fleitas. Me parece que es Rodas, el zaguero de General Caballero que está en el piso. Se va recuperando lentamente. Tiro de portería para el conjunto local. Prueba Clansol y Omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, Fábrica Urbanización, Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. O sea que le erró la pelota a Fleitas y le terminó golpeando directamente a Rodas. Por eso quedó muy sentido. El central de General Caballero se va a ir recuperando. Le erró por completo a la pelota y le terminó dando un patadón a la altura del estómago al central del conjunto local, tratando de recuperarse. Allí va a recibir la asistencia y otra vez la pausa en el juego. Rodas en el piso, pausa en Juan León Mallorquín. Se busca el ganador de una casa, un auto, 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTC por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelana. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. 0972-555-333. Cantabria sea. Ya que estábamos hablando de la fecha 19, culmina el martes. Guaireña frente a Meliano Olimpia ante Luque
chaqueño. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Tortipis, carne 100% chaqueña. En Shell bajaron los precios de las latas, 600 guaraníes medidos de todos los paraguayos. Nos mantenemos en el fútbol mexicano, 5 minutos de la etapa inicial, Cruz Azul y Jaguares. Juárez se están empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Juan Escobar. Muy bien, sigue las acciones interrumpidas en el estadio Carendida. Poco se va recuperando Rodas en General Caballero. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más símbolo 0983788 Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra quien es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino leche limpia, desinfecta y perfuma. Recuperó Rodas, señores. Todo lento realmente en este partido, en donde no hay acciones de peligro frente a los arcos. Sacarébalos para el equipo local. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol, vení, comprá y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Megafarm.farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. 25% con tarjeta de crédito y todo en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida en Villa Jorge. Que siguen empatando. General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Casi sin peligro frente a los arcos. Va a sacar desde el fondo Roman para la academia. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad va pasa. La pelota de Fleitas bajando. Viene el esférico para Brizuela. Impreciso Brizuela. Ahora te podés equivocar en algunos pases, pero lo que estamos viendo en este partido es insólito, ¿no? Lanzan la pelota por lanzar a cualquier parte, se la entregan al rival directamente, no. Pobrísimo partido, y lo de Nacional sobre todo porque tiene figuras para jugar mucho mejor. Creo que Gaona Lugo en cualquier momento en lugar de Feliciano Brizuela. No hay manera que Feliciano siga en la manera que está jugando. Ingresaron varios en esta etapa complementaria. Ahora lo de Matías Martínez y otro de Nacional, poquísimo también. Va Fleitas, ataca Nacional, le va quedando Feliciano Brizuela el disparo. Pasó cerca del poste derecho de Arévalos, tiro de porte, el disparo. Pasó cerca del poste derecho de Arévalos, tiro de portería para General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil comienza a ser goleada, minuto 37 de la primera parte con gol de Junior Santos. Botafogo, Tito Fernández y Matías Segovia. Gustavo Gómez juega en el Verdão. Esto se está desquitando de un rival en la competencia por el campeonato, que es Palmeiras. Hay que repasar también que en la primera llave Botafogo la había ganado. Hay que repasar también que en la primera llave Botafogo la había ganado de visita a Palmeiras 2-1. Es pelota para General Caballero. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en opizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza calidad desde su origen. Colócale a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene total con Personal Flow. 2 cambios en Nacional. Sí, señor. Camiseta 17 para Enzo Trinidad. Se fue nomás Feliciano Brizuela. Y el otro que se prepara es Gaona Lugo. Y se va Aguilar. Son los cambios en el equipo tricolor. A ver si mejora con esto la visita conjunto de Pumpido con los 2 cambios en Nacional. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cepillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo y futsal FIFA. Se anima Lescano, coloca la pelota para Uche. Uche lanza, atención, cerca del área, va a punta Sanguina. Pero ¿qué pasó con Sanguina? Bajó con la mano. Todo anulado, tiro libre para Nacional. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortin, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Recordando, señores, la final de la Copa Libertadores el sábado en Maracaná, en Río, en el Estadio Maracaná. Fluminense ante Boca, pita el colombiano Roldán. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Cargando Nacional, va corriendo Enzo Trinidad, busca por arriba Fleitas, otro de los que ingresó en esta etapa complementaria. Saca con la zurda Walter Rodríguez, la pelota de Martínez, levanta la pelota Martínez, corre Sanguina, alcanza, no, llega Venegas, se la marca, el balón le va quedando a Báez, golpea de cabeza, sale la academia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal, Asado y Fútbol Álamos, porque si define es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes.
Fernández. Saca la pelota el arquero de General Caballero Arévalos, ubicando la pelota con el zaguero Alexis Rodas. Rodas toca por abajo para Saborido, otra vez con Rodas. La pelota le va a quedar ahora Romero, mueve en su terreno el conjunto local. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. La pelota de Trinidad golpea con la zurda, pica Gaona Lugo por la derecha, ataca Nacional. Pero ¿quién está en el área? Nadie, ahora se va a Fleitas. Centro, pelota arriba, atención, le queda Martínez para el gol. Viene el gol de Nacional, Matías Martínez tira. Rodas bloquea, es córner, no. El árbitro indica y se toman ahí Martínez Rodas y se arma la trifulca, no. Se van atajando finalmente allí entre Fleitas, Gaona Lugo, Martínez Rodas. Llegó Nacional, con lo poco que se insinuó la academia en esta etapa complementaria con Martínez. Fabián. Acciones individuales, porque Martínez se genera el espacio y después quiere buscar la pelota para apurar y Romero le impide allí. Innecesario, una inocentada de ambos, la verdad, para generar estos pequeños roces. Poquito de la academia, insisto, ahora tal vez con Trinidad, que tiene otra velocidad, con Gaona Lugo, que está fresco, puede tener algo más de compañía Fleitas arriba para que generen ataque, porque ha sido extremadamente débil la ofensiva de la academia en este partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, corre. Cero para General Caballero, cero para Nacional. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Vamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. El último cambio con el dueño de casa a la cancha José Vera, camiseta 16, se fue Walter Rodríguez. Muy bien, tiro de portería para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. La pelota le va quedando a Sanguina, no pudo controlar. Si llegaba, iba para el mano a mano con Espínola, pero no llegó el 10 de General Caballero. Comecipar celebración aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando a Martínez, atacando el conjunto nacional. Espínola levanta para Gaona Lugo, se mete por la derecha, alcanza. Sí llegó Gaona Lugo, encaró, coloca centro y va a ganar un córner. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la academia. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% con todas las categorías, con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como tal. 150 días de garantía contra el occidental. Encontrarlas en Chaco, todos los distribuidores del es país. Trinidad el que le pega con la zurda. Atención, vendrá el córner. Pelota bien arriba. Venegas de cabeza definió mal, lejos afuera. Saque de meta. Pelota para General Caballero. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezana y 3 variedades tradicional, picante y calabresa, pan de ajo mezana y la combinación perfecta para tus asados. Va a sacar desde el fondo el arquero Arévalos para el local. En el Ahorrazo encontrarás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Flojísimo, pobrísimo partido. Hasta aquí entre General Caballero Nacional. Estamos llegando de a poco a la parte final del juego. Balón arriba por parte de Saborido. Va recuperando Leandro Mesa. Descargando fútbol sobre costado izquierdo para Enzo Trinidad. Carga Nacional. Pierde la pelota Trinidad. Saque de manos en su terreno para General Caballero. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular para mantener una buena salud. Noviembre Azul con control. La próxima semana, semifinales de Copa Paraguay. Trinidad de Guaraní, Libertad frente a Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, 20 al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmflores.com. Regalamos MyFlores. Saque de costado que corresponde a la academia. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanecer y Claucura, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Y al instante con Gerardo vamos a conocer los rivales de General Caballero y Nacional para la próxima ficha del campeonato. La pelota le va quedando al Faro. Alfaro bajando mitad de terreno. El balón sobre costado izquierdo de Trinidad. Juega por abajo, carga Matías Martínez. Pica Román Sol por la izquierda. Liga Román y puede estar el gol de la victoria Nacional. Centro al área. Está Gaona Lugo. No le va a pegar nunca a Gaona Lugo. No pudo pegar al esférico. El disparo. Qué mal definió
Martínez. ¿Cómo desperdicia a Nacional lo poco que tuvo en esta segunda etapa, Fabián? No hay una pelota que llega al arco. En el segundo tiempo, ¿no? Nos quedamos con la de Thiago Caballero, imagínense, en el arranque del partido en los primeros minutos. Y en este segundo tiempo, nada. Es cierto que insinúa con los arranques de Gaona Lugo, con alguna que otra aparición de Trinidad ahora, con esto de Matías Martínez, pero queda solamente ahí, en insinuación, lo del conjunto tricolor. El partido sigue 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Próxima fecha para ambos equipos, el día domingo 5 de noviembre, 20-30 horas. General Caballero va a visitar a Guaraní. Por su parte, Nacional, el lunes 6 de noviembre, 20-30 horas, en su cancha ante Resistencia. Y bueno, quedan poco y se va definiendo muchas cosas. Mañana, por ejemplo, el partido clave entre Resistencia y Tacuarí, después la tabla acumulativa, los equipos que pelean Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se vienen fechas claves por el campeonato. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual, estamos de fiesta en Electroban, cumplimos 16 años. Omier Colchones, Paraná, 10 cuotas de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, Jorge. General Caballero, Nacional 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Nacional tenía un tiro libre peligroso allí al borde del área. ¿Qué hace Trinidad? Le regala la pelota al arquero arriba. Los 5 más, hasta los 50. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pueblo Pechugón de tu poliría, roticería preferida, Pechugón deliciosamente natural, Organización Natural de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes, Censa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ojo que tiene un tiro libre, General Caballero en ataque. Ingresa a www.aposta.le, aposta, la ganarlo cambia todo. Solo por este mes, Split Tokio 12.000 BTU en 18, cuota 230.000 guaraníes, tu primera cuota en enero, compra al 021-238-6.600, Universo Electrodoméstico, estúpida, el mejor estilo. Le pega Saborido, atención, va en busca del gol de la victoria General Caballero. Pelota al área, al testazo defensivo por parte de Báez. Corre Venegas para evitar el lateral. Alcanza Venegas, va sacando desde el fondo. Fue amonestado Mesa. Leandro Mesa en el equipo de Nacional. El tercero en la academia. Tiro libre para General Caballero. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Ojo que va por arriba General Caballero. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Auche y el tiro libre, peligroso para General Caballero, señores. Va en busca del gol de la victoria. 47 prácticamente de partido. Auche coloca centro, pelota al área, al testazo. Espínola se queda con esa pelota. Ganó Romero por arriba. Espínola atento al arquero. De Nacional se queda con el esférico. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ponele pistón al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz. Afloca todo Zambú, pistón y tecnología en lubricación. Acaba de ingresar Gaona Lugo y no alcanza la pelota. ¿Cómo se enoja Trinidad con él? Saque de costado cerca del banderín para el cual. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 este partido. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso cerca y perpetuo socorro. En redes sociales San Justo Hierro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence al 0183459-139 en provence.com.py. La pelota le va quedando en la salida. Saborido desde el fondo. Repone el conjunto de General Caballero. Slot del Sol Online. Se te registra con el código Robinson 1000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No reaccionamiento, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve. Rezona te protege. Cargando General Caballero que quiere el gol de la victoria con Saborido para Hernán Pérez. Qué mal el pase de Pérez, pide falta, no pasó nada. Saque de meta para la academia. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Si decimos lo mejor, fue la primera etapa en cierta manera con aquellas paradas de Espínola. Por lo menos un par de tiros al arco. Una de Thiago Caballero, otra de Sanguina y después partido para el olvido. Esa es la realidad. Salida para Nacional. Llegó Buller, la marca de motos que te permite más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Y qué inicio de fecha, ¿eh? 0-0 en Villaliza, 0-0 en Mallorquín.
pobrísimo desde todo punto de vista este inicio de la fecha 18, que ojalá mejore con los partidos el día de mañana. Sí, señor. Resistencia Tacuarí Tridense ante el puntero Libertad. Prueba Clansol en omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Laja, nuestra calidad, su seguridad. Es pelota para el equipo local. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNT por Emoy. Y el viernes, señores, Guairiña ante Olimpia. ¿Y qué partido el que van a sostener Cerro frente a Luqueño? Teniendo en cuenta que Cerro quiere sumar de a 3 ante Luqueño, que también busca un lugar en Sudamericana para el próximo año. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Torte Beef, carne 100% chaqueña. Marnan Pérez, quizás lo último del partido. Se mete sobre la zona derecha, cerca del área. Pase para Sebastián Arce. Arce se apoya ahora en Saborido. Centro de Saborido. Está poste y afuera. Sanguina, poste y afuera. De lo que se salvó, señores, el equipo de Nacional. Y lo mejor vimos en esta parte del partido. Centro de Saborido y Sanguina al poste izquierdo, Fabián. Es una pelota complicada, pero que bien se eleva Sanguina, que tuvo las más claras para el conjunto local. El del primer tiempo, que recién recordábamos que sacó muy bien Espíndola, y aquí el palo de izquierdo le dice que no. Tras la jugada, Pérez, Arce, toque para Saborido, centro, y allí Sanguina en lo último, me parece, de la noche, estrellando ese golpe de cabeza al palo izquierdo. Y me parece que no hay tiempo. Final del partido, final del juego. General Caballero, Nacional 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario de Fabián Sanabria en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso me Quitador. La salud tiene apellido.